bienvenidos todos a un capítulo más de Hola Ela, el podcast que no se detiene, en nuestro capítulo 33 de la temporada 2. Hoy tenemos un invitado muy especial que está en Mieres del Camín, como se dice aquí en Asturias, aunque él es de Oviedo, ¿vale? Ya nos lo contará cómo es que se fue para allá. Tiene pues una historia que contarnos importante, en este caso el punto de vista de cuidador, que tiene enferma a su madre, y bueno, nos va a contar también su historia de superación y su lucha tanto por los cuidados como por reivindicar lo que es justo, que es ni más ni menos que lo que se firmó en el Congreso y votaron todos los diputados, de poner en marcha una ley ELA que a día de hoy, que estamos grabando esto el 1 de mayo del 2025, jornada reivindicativa del mundo del trabajo, pues nosotros también metemos nuestra patita y reivindicamos que esa ley a día de hoy está puesta nada más que en el papel. En la realidad no existe, no está llegando a los presupuestos y no está siendo efectiva ni funcional. Pablo nos contará mucho más y nada, Tati, preséntanos aquí, como tú bien sabes, a nuestro invitado de hoy. Bueno, pues yo conocí a Pablo a través de redes, porque claro, como tenemos bastantes compañeros en común, tenemos a Capi, tenemos a Roselina, en la Principado, bueno, pues tenemos bastantes en común y encima que es asturiano, que ya eso es bastante. Y bueno, pues yo fui escuchando todo lo que él contaba y siempre lo veía hablando de la ELA y a mí me interesó, pues empecé a escucharlo y bueno, pues sobre todo con el tema de su mamá, la lucha con su madre, la lucha con la ley ELA, la lucha por los presupuestos, la lucha de, sobre todo, ver lo positivo de la vida y disfrutarla, porque él es un luchador, ya nos contará, él ha tenido su propia experiencia de lucha y yo creo que eso pues le marcó el ser positivo, vamos a llamarlo, a día de hoy con todo lo que tenemos delante. Tengo que decir que tengo que darle las gracias a Pablo, porque va de la mano de Rosalina, está haciendo un trabajo maravilloso en Asturias intentando que los presupuestos que deben de llegar a los diagnosticados en Asturias y no llegan, pues saber dónde están y que lleguen lo antes posible. Y están currándoselo bastante. Así que bueno, te doy paso, Pablo, que nos cuentes cómo empezó todo, cómo empezaste tú con tu lucha, cómo conociste la ELA, que eso me llamó mucho la atención. Y bueno, te doy paso. Bueno, muchas gracias, Fernando y Tati. Pues mirad, yo tengo ahora mismo 43 años, nací en mi madre, que es la persona que padece ELA, me parió el 31 de enero de 1982. Eh, Quiero matizar una cosa, Fernando, porque yo no me quiero Y llevar méritos que no son méritos, pero bueno, yo no soy el cuidador de mi madre, ¿vale? Cuidador es el que está todos los días ahí. bueno, Entonces pero yo soy co-cuidador, vale, ¿vale? sí, El sí. cuidador, el héroe en este caso es mi padre, ¿vale? Es que es una cosa que tengo muy clara y hablando Sí, con pero bueno, Rosalina se decía, eres la figura catalogada como familiar adyacente que tiene que siempre, sufrir siempre. la Eh, enfermedad y que atiende a su madre. Eso sí, por supuesto, sí, sí, Esa sí, eso sí. etiqueta así gorda, ¿no? En general, que Sí. te toca. Vamos, que luego a lo mejor lo ve mi padre y me dice, oye, Sí, un saludo aquí a tu padre, ¿cómo se llama? Paco, Super Paco. Paco, Super el Paco. mérito no te lo vamos a quitar, ¿eh? Seguro que tendrás palabras en favor de tu hijo, pero muy gentilmente te da todo el mérito y te Sí, damos sí. muchos, muchos ánimos desde aquí. Bueno, pues como hablamos de ELA, ¿no? Voy a decir cuando yo conocí la ELA. Nunca había oído hablar de la ELA hasta ese momento. Como os digo, tengo 42 años y estimo más o menos, os digo aproximadamente, yo no sé si yo tendría entre los 10 y los 12 años, ¿vale? Y no sé si sigue emitiéndose en antena, de aquellas solo teníamos todavía, creo que todavía estaba solo la uno y la 2 de televisión española en la tele. Eh, y había un programa los sábados que era Informe Semanal. ¿Eh? Como se nota que tenéis años también. Sí, que tenía una musiquilla muy característica con un Sí, 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 latigazo sí. ahí. ya. Sí, 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 sí.
Bueno, pues hacían, como veis, hacían los sábados por la noche o así, creo que era, por lo menos yo recuerdo así, hacían como 2 o 3 reportajes, ¿no? No eran muy, muy extensos, pero bueno, a mí me gustaba mucho cómo estaba hecho. Yo entendía las cosas y era bastante, bastante niño. Y estaba sentado en ese momento con mi tía, que era médico. Mi tía, pues, padeció cáncer de mama, luego cáncer cerebral y falleció. La hermana de mi madre, ¿vale? Concretamente. Esto es importante para toda la historia vital que luego llevamos. Y bueno, yo estaba muy unido a mi tía, y estábamos viendo la tele, era médico, y estábamos, pues, estaríamos cenando viendo la tele, y, y claro, empecé a ver aquellas imágenes, lo que estaban contando, y a mí me parecía mentira. O sea, superaba todo lo que yo mentalmente podía tener proyectado como enfermedades o cosas que te podían pasar a nivel de, por ejemplo, de parálisis y cosas de estas, ¿no? Pues yo había visto gente sufrir accidentes, caídas, los accidentes de tráfico, bueno, pero como una enfermedad en sí que te provocase eso, dentro de mis 10 o 12 años, estaba asombrado. Yo le preguntaba a mi tía cosas y mi tía me iba contestando, me iba contando, me decía que se sabía muy poco de la enfermedad. Pues eso fue mi primer toque con el ELA y me dejó de verdad, es una cosilla de estas pequeñas cositas que te van marcando en la vida, recuerdos que te quedan, que me quedan ahí, ¿no? Y ese recuerdo siempre estuvo impregnado en mi cabeza. Y ese recuerdo me vino cada vez que tuve situaciones poco de crisis. Y de crisis quiero decir tanto físicas, a nivel de enfermedad física, como a veces un poco personales, ¿no? Adolescencia y demás, cuando siempre que me daba por quejarme de algo, a mí mismo, ¿no? Qué desgraciado que me pasó esto, ay, esto otro, ay, tal. Siempre intento poner algo superior que digo, bueno, pero no me pasa esto, hay gente que tiene esto encima, así que voy a dejar de quejarme y vamos a empezar a canalizar las energías para seguir disfrutando y no quedarme en ese bucle. Cuando mi tía comenzó con el cáncer, ella misma me decía, bueno, a ver, hay cosas peores. Imagínate, y siempre me recordaba, ¿te acuerdas de Lela? Y yo, sí, sí, claro. Entonces, era como que ya no tenías derecho casi a llorar por lo que te estaba pasando, porque al ponerme la comparación con la ELA, pues como que se me quitaba un peso de encima, ¿no? Cuando volvió a recaer del cáncer y le vino el cáncer en el cerebro, ella estaba haciendo la especialidad de anestesista en el Grau de Marañón, y me contaba cosas que había en el hospital. Pues lo mismo, fue otra vez como, bueno, esto es malo, es muy malo, tiene mala pinta, vamos a ver cómo lo llevamos, hasta dónde llegamos, pero podía ser peor. El tránsito de la enfermedad, ella consideraba muchísimo peor el de un enfermo de ELA, bueno, hablamos ELA o enfermedades que se parecen, ¿no? En las características de cómo la padece el paciente. Cuando yo he estado enfermo, pues lo mismo. Yo a partir de los 20 años o así más o menos, empecé a padecer cólicos nefríticos. Y bueno, son muy dolorosos. También, para que veáis cómo a veces las cosas malas tienen cosas buenas. En ocasiones es solo saber mirar, ¿vale? No mirar solo así, gracias a Dios no tenemos aquí barrerinas como los burros, ¿vale? Sino que solemos estar así y si estamos sanos podemos hacer así, ¿vale? Y girar. Con lo cual, saber mirar va a ser muy importante. Yo de esos dolores, estar casi un mes ingresado con dolores cólicos diarios en el hospital, pues bueno, pues te cagas en todo, ¿no? Porque son muy, muy insoportables. Pero siempre tenía la cosa de, bueno, podía ser peor, pues, tener un cáncer, podía tener ELA. Mi tía coincidió conmigo ingresada en el hospital, en el UCA, aquí en Asturias, en el antiguo hospital. Si vosotros que sois de aquí os dais cuenta de que estaba la residencia y el hospital, ¿vale? Ella ya tenía cáncer cerebral y yo iba andando por los pasillos porque me decían que tenía que caminar para expulsar los cálculos, pues iba andando por ahí con el culo al aire hasta que llegaba a la planta más alta del hospital desde la residencia y estaba ahí con ella y hablábamos y siempre era esto, siempre era como decir, ella con cáncer cerebral, que a veces pues la cabeza se le iba, yo con dolores, con cólicos y ahí los dos diciendo, bueno, pero podría ser peor, podría ser ELA, ¿sabéis? O sea, así fue, así nos marcaba la ELA, por ejemplo, a mi tía y a mí y en mi familia. Y en una de estas yo, en una de estos ingresos, cuando ya estaba yo con mi actual mujer y mi única mujer, no he estado casado antes,
con Tania, pues bueno, íbamos a ir de vacaciones y me da un cólico y otra vez, soy muy agarrado para echar los cálculos, me quedan dentro y tengo que ingresar porque estoy con cólicos diarios. Y no A mí me expulsaba, no pasaba, expulsaba. a mí me pasaba en matemáticas, echaba muy malos cálculos, ¿eh? También. Pues a mí también, sí, sí, pues por ahí me vendrá. A ver si te viene de ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, pues Es mira, un... mira, aprovecho lo que se dice aquí en Asturias, que la sidra es especialmente una bebida buena para Sí, la sí, sí, sí. diuresis, ¿no? Sí, sí, sí. Es que la cantidad Que le de recomendaron. líquido... Sí, no, porque la cantidad de líquido que tenía que ingerir no hubiese sido recomendable. No era, también te quitaba los dolores, igual, ¿eh? Eso sí, anestésico, sí. Pero igual caes por la escalera, tampoco era plan, ¿eh? Sí, sí, no era plan, no era plan. Pues nada, eso, en una de esas, mi tía ya había fallecido, pues estoy ingresado y no he hecho los cálculos y bueno, pues me ven que tengo el cálculo en la vejiga y que no sale de ahí y oye, pues estando en la vejiga, pues hay acceso directo a través de Sí, la de uretra, uretra. ¿vale? Y lo pueden extraer. Pues nada, vamos a operar, vamos a hacer esto, se sacan un momentito y ya está. Y Sí. cuando entraron a sacármelo, me vieron un tumor en la vejiga, que no se lo esperaban. Hablamos de que yo tenía 25 años, pues corría, jugaba al fútbol, a veces orinaba con un poquito de hematuria de sangre, pero como yo tenía Claro. cálculos nefríticos, pues oye, era normal, ¿sabes? Sí, sí. Y nada, ahí las preocupaciones se van, mis dolores y mi pena, mi desgracia, se convierte en una salvación. O sea, gracias a eso, gracias a esos cólicos Sí, sí. tan pesados, me van a extraer un cálculo y me ven un tumor, que me lo pueden tratar con una Sí. antelación previa a qué hubiese pasado si yo no tengo los cálculos, ¿sabes? Si no me hubiese sucedido eso. Y cuando me lo dijeron médicos, pues supongo que, bueno, se asustaron un poco, no sabían hasta dónde llegaba, en ese momento no me lo podían extraer por la anestesia que tenía, que era para poquito tiempo. Eh, y bueno, pues como con mucho tacto, ¿no? Diciéndome yo ahí, es como si estás en un peritorio, ¿vale? Así con las patas así y tal. Es cosas que parecen muy indignas, pero bueno, cuando te acostumbras a estar enfermo, esas cosas quedan de lado, da igual. Somos todos muy parecidos, ¿eh? Por dentro. Sí. Y nada, recuerdo llevarme al despertar, a tal, y entrar solo, podía entrar una persona, entró mi padre, que si quería que te lo dijeran, y yo, no, claro, claro, oye, las cosas no hay que esconderlas, las cosas, cuando más se esconden, más turbias son y más peor se afrontan las cosas claritas, decírselo, que además sois profesionales, y se lo vais a decir muy bien, y luego que entre quien tenga que entrar. Y entró mi padre, y le dijo, no, no pasa nada, papá, hemos tenido suerte, vamos a quitar esto, y mi frase en ese momento fue la dichosa, bueno, podía ser peor, podía tener edad, ¿vale? Siempre he tenido la puñetera frase encima de podía Ya, ser peor, podía tener edad. Y mi padre, sí, sí, cierto, cierto. Y cuando claro. hablé con mi madre, con todo, la frase la repetí muchas veces, ¿vale? Pues, bueno, aquí estoy bien, no pasa nada, la vida continúa, de todas las cosas malas yo las utilizo para aprender, para mejorarme yo por egoísmo propio, no es que sea el más inteligente del mundo, simplemente soy un tío muy egoísta conmigo mismo y con mi gente, ¿vale? Si es un pecado, voy al No, infierno. somos muy fans del egoísmo aquí, pero Pues te lo voy a solucionar. Egoísta no es el que hace lo que quiere, sino el que quiere que los demás hagan lo que él quiere. vale, no, no, Entonces no claro, eres, no. entonces no eres egoísta, ¿eh? Entonces tú Vale, eres, entonces no, Pablo, no. generoso contigo mismo. Sí, sí, es Eso que... es. Te amas mucho y te priorizas. Y Así debe ser. busco utilizar pues soy muy emocional. Mi mujer me dice que no, que soy poco emocional. Yo, sin embargo, me considero muy emocional. ¿Vale? Lo que pasa es que me paro, no lo expulso de golpe. Lo, lo paso un poquito por la cabeza, ¿vale? Y intento no dejar que ni esto desborde, que estén más o menos equilibrados. Hay momentos en los que no lo consigo, pero quiero utilizar todo aquello. Yo me he dado cuenta de que cuando me pasan cosas difíciles, complicadas, no agradables, o así a cualquiera que se las cuente no son agradables, ciertas cosas que me han pasado, pero es que es donde yo he aprendido, es donde he dado un pasito de aprendizaje que me ha venido luego muy bien para cuando me vienen otras cosas, pues no me desestabilizan, no me tiran al suelo, ¿sabes?
Pues con esto lo quise utilizar igual. Utilicé la enfermedad de mi tía, que era como si fuese mi madre, como algo propio. Utilicé mi enfermedad como algo propio. El dolor, tú cuando te rompes una uñita, si nunca te pasó nada, para ti es el dolor más grande del mundo. Y yo lo respeto porque tu dolor Sí, es tuyo, es tu punto culmen, es lo que tú conoces. Utilízalo para catarsis. Mi dolor, en este caso máximo físico, por ejemplo, son los cólicos al riñón. De cosas que me quejaba antes, me dejé de quejar, porque mi cota de dolor es más alta, ¿vale? Y a la hora de enfrentar una enfermedad, las realidades que hayas tenido alrededor, o tú mismo, o que hayas tenido alrededor y seas una persona un poquito empática y las hayas vivido como algo personal, han de servirme para lo que me venga en la vida, lo larga o lo corta que sea, no lo sé porque no lo sabemos, me ayuden a seguir viviendo, pues, de una forma digna, con cierto goce, con cierto disfrute, que incluso en los momentos malos no pasen 48 horas sin que pueda echar una sonrisa, ¿vale? Habrá días que sean muy jodidos y esté más tiempo llorando o quejándome, pero un poquito, un momentito al día es el principio de algo, ¿vale? Luego, como digo, hay que ir equilibrándolo, ¿vale? Ni todo va a ser maravilloso eh, y voy a vivir en una fantasía, ni todo es las sombras y lo peor. No me sirve para nada quedarme en el lloro, en el llanto, en por qué yo, en por qué a este no y en por qué a mí sí. sí. Y con todo esto, la vida continúa, mis padres se hacen más mayores se jubilan. Bueno, tienen, yo tengo un hermano mayor, ¿vale? Tienen una nieta, la están cuidando, pum pam, pum pam, pum pam. Yo me caso, me independizo de repente mi madre se va a vivir y mi padre con mi abuela, porque estaba muy mayor, mi abuela materna, y se fueron a vivir con mi abuela para estar un poquito pendientes de ella y de la nieta también, ¿no? Ese era un poco el día a día de ellos. Mi padre le gusta mucho el monte, como a mí, todo el día por ahí de paseo, tal, bueno, vidas tranquilas, ¿vale? Ayudando en este caso, pues a mi abuela y sin ningún problema, todo bien. Mi madre un día voy a comer a casa eh, y, y me dice que le molesta un poco una rodilla. Bueno, pues nada, oye, pues te molesta un poco una rodilla, pues nada, vale, bien, la escucho, pero no le doy más importancia, ¿no? Yo, pues, vete a ver, es que te... Ah, no, perdona, me equivocaba. Previamente a esto, unos años antes, mi madre estando todavía trabajando, empieza a sentir unos hormigueos en las manos, ¿vale? Yo, por ejemplo, a veces duermo con las manos así, tengo, no sé, parezco una momia, y al quedarlas por encima del corazón durmiendo mucho rato, parece que se me hormiguean un poco. ¿Habéis tenido esta sensación alguna vez, no? Sí, Sí. sí. Vale. Yo tengo esta sensación también, soy un poco escatológico, pero estoy muy viciado al móvil, me voy a hacer mis necesidades al baño, me pongo con el móvil así y, y cuando me levanto tengo que reptar, porque las piernas se me han dormido muchísimo, Duermen. ¿vale? Eso. Parezco un zombie de Walking Dead. Pues, pues a mi madre le pasaba esto en las manos y empezó a perder mucha fuerza. Lo típico. Pablo, ábreme este bote. Bueno, vale, bien, ha pasado toda la vida. Le das unos golpes con el cuchillo, con no sé qué tal, y lo abres. Y ella no podía, y yo iba y lo abrí. Yo, pues ya tenías el bote cansado, mamá, porque ya estaba. Lo hubieses intentado otra vez y lo hubiese abierto tú y un niño de 5 años. Y Pero Pablo bueno, se le caían las cosas. no, todavía no se le caían las cosas. O por lo menos, si se le caían de las manos o algo, no era algo que a ella le preocupase, ¿no? Simplemente ese hormigueo que le molestaba a la hora de dormir muchísimo y a ciertas horas del día le incomodaba mucho y que perdía fuerza en las manos. Pero no tenía ningún dedito que tal, no, tú lo veías todo normal. Médicos. Bueno, primero el médico de cabecera, un traumatólogo, un no sé qué, reumatólogo. Bueno, nada, al final dijeron, mira, vamos a ir aquí a una clínica privada, que lo escucharon por la radio o algo, no sé qué, o alguien se lo diría, y le hicieron unos baños ahí con unos líquidos, las manos, tal cual, y mejoró. Es decir, esos hormigueos le fueron a menos, no fue a más ni quedó estable, sino que fue a menos. Continuó habiendo siempre algo, siempre para descansar en el sofá ponía las manos sobre unos cojines, cogía unos hábitos porque le venían bien, pero bueno, unos 4 o 5 años después de esto, viene lo que os digo yo, con mi abuela, con la nieta, con mi padre.
haciendo las cosas de casa, que la rodilla que le va mal. Y esa preocupación le iba viniendo a más y me la repetía mucho. Hasta tal punto que un día eh, llego a casa y estando yo solo con ella en la cocina durante un minutito, me lo dice, que por las mañanas, que tal, que la rodilla, que cuando se levanta de la cama, que tiene una inseguridad muy alta, muy grande. Y se me echa a llorar. Como comprenderéis, después de pasar lo que nos había tocado pasar y otras cosas que no voy a mencionar, tal, que nos ocurren a todos en la vida, pero bueno, hostia, ¿cómo estás llorando? Porque te sientes un poco insegura con la rodilla, mamá. ¿Hay dolor? No, no, no. Pero tanto te está afectando. Si me estás diciendo así llorando, sí, sí, no, pues nada. Pues se pusieron manos a las obras y se pusieron a mirar lo de la rodilla, ¿no? Y pasaron por un montón de lugares, de médicos, de tal, bueno, miraron de todo, traumatólogos deportivos, que si este había sido médico del Oviedo, del Sporting, que si no sé qué, de ciclistas, de todo. Y de los últimos que encontraron, que guardan un mal recuerdo de él porque eh, le dijo a mi madre ahí adelante y a mi padre, bueno, o sea, no sé exactamente qué tienen, pero son las cosas de la edad. Ya una mujer con su edad, bueno, es normal. Notan cosas y ya se ponen, ay, 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 como llamándola quejica, como que no era nada. Eh, que yo también, como os cuento ahora de contratante, yo también en algún momento actué así, ¿vale? Por incomprensión, por desconocimiento. A veces cuando desconocemos las cosas, o son mafia o son mentira, ¿vale? Si no entiendo por qué sucede un eclipse, pues hace cientos y miles de años, pues era mafia, ¿no? Aquello. Pero cuando lo entiendes, pues tiene su sentido y tiene su lógica. Pero yo hasta ese momento no veía nada y yo, pues es verdad que empecé a decirle a mi madre, mamá, ¿no será algo también psicológico? Mi madre, después de lo de la muerte de mi tía, lo pasó mal, siempre lo ha ido arrastrando, esas cosas quedan ahí. Y bueno, y eso lo pintaba como algo psicológico. Pero es que fue a más, fue a más, fue a más, fue a más. Y un día me dice mi padre, porque me cuenta las cosas de vez en cuando, a lo mejor le llevaba pasando esto que os digo, 3 meses y a mí me lo contó un día, ¿vale? Que es que había tenido que ir un día por la noche con mi madre al hospital, creo que había sido, porque que se ponía súper rígida en la cama, súper tensa, súper como de nervios, ¿no? Como que era de nervios, que se ponía muy nerviosa, muy tensa, y que quedaba como una tabla. Eh, y ahí, pues, otra cosita más, ¿no? Aquello de las manos que no relacionamos para nada, la rodilla que iba peor, eso sí seguía avanzando, y encima ahora se ponía muy tensa por las noches, por los nervios, por los nervios. Eh, con todo esto, bueno, problemas también familiares y demás, pues mi madre, esto de ponerse tensa, le iba más. Y es verdad que esos problemas familiares, yo creo, no sé, me diréis, vosotros conocéis a muchos pacientes de ELA, pero esa inestabilidad emocional, ese estrés, me da la sensación de que, no provoca el ELA, por Dios, no digo que lo provoque, pero si lo tienes, Acentúa. como que acentúa, como que las crisis son más fuertes, Y, ¿no? Creo que puede afectar a muchas otras Sí. enfermedades. Yo tuve, incluso con mis cólicos y tal, yo llegué a ver una relación entre cómo estaba yo previamente a que me diesen durante las semanas anteriores y cómo lo que sucedía después, ¿sabes? somos un conjunto en el que nos afectan las emociones a nivel corporal. Está demostrado científicamente que tu sistema inmunitario se debilita cuando tienes preocupaciones. O sea, está totalmente demostrado la unión de forma científica entre el sistema inmunitario y el cerebro. O sea que todo afecta y todo tiene relación. Y con respecto a Lela que estás nombrando ahora, están también vinculadas mucho las crisis y los momentos malos personales con brotes, ¿no? O con que avance la enfermedad más rápido, así que tiene todo el sentido del mundo, sí, sí. Es más, Pues voy a puntualizar, porque yo sí. ayer hablando con Pablo, me hizo mucha gracia, porque yo ayer tenía cita con mi psiquiatra de la unidad, con Jesús Salomón. Y Jesús me dijo, bueno, Tati, ¿cómo vas? Sé que te van a operar de la vejiga, tal, pim, pam. Yo le conté mis historias. Y, y bueno, pues me dijo, mira, Tati, tú tienes dos partes, ¿vale? Tienes la parte emocional que está lidiando con un montón de problemas y aparte lo que tienes encima, y luego tu enfermedad, tu esclerosis lateral primaria. ¿Qué pasa? Que las dos van de la mano. Si una empeora, la otra también.
Entonces me dijo, ponte un paraguas, un chubasquero y si hace falta un abrigo. Y ayer justo Pablo, sin haber hablado con él de esto, me dijo exactamente lo mismo, pero hablando sobre las personas, ¿vale? A veces nos tenemos que poner un paraguas, un chubasquero. Yo me quedé alucinada, además se lo dije, digo, Pablo, hoy mi psiquiatra me ha dicho exactamente lo mismo, ¿verdad, Pablo? Que te lo Sí, comenté. sí, iba a colación de que cuando sabes lo que padeces, cuando ya le pones nombre, eh, y tienes una visión de lo que va a suceder, puedes prepararte para ello. Que Es, no te invalide, que no te bloquee. Y yo le ponía el ejemplo de, me gusta salir a pasear, hace muy buen tiempo, así es muy fácil, no hay ningún problema, salimos a pasear, venga, hace muy buen tiempo, un día maravilloso, vale. Mm, Me gusta salir a pasear, tengo que salir a pasear, es bueno para mí, pero dan un poco de lluvia. Nada, no voy a salir, que dan lluvia y está frío. No, 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 no. ¿Sabes lo que va a haber? No vale decir que no lo haces. Tienes que hacer un escalado de tu actividad para poder realizarla. Un escalado mental y luego ponerlo en práctica. En ese caso, llévate el paraguas por si acaso y el abrigo. Es una ventaja. Jugamos con saber que va a llover. Puedo jugar con saber que tengo ELA, que tengo LP, que tengo un cáncer de no sé qué. ¿Es una putada? Sí. ¿Me quedo en la putada? No, no. Hay que intentar adaptarnos sabiendo lo que hay. Otra cosa es que no sepas lo que tienes y quieras ir a hacer algo y claro, pues te puedes jugar un muy mal rato y a ver lo que pasa. Es absurdo, ¿no? Entonces iba un poco en relación a eso y luego cuando me lo contaste sí, sí, me resultó curioso. Es que pasan cosas muy curiosas. Yo no sé si creéis en las coincidencias, pero es Somos que ayer han pasado cosas curiosas totalmente también a mí. fans de la causalidad aquí. Sí, 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 pues ya veréis, ya Todo veréis. está enlazado y como tú bien dices, si al final le sacas una lección y te sirve para aprender, pues está todo enlazado y todo tiene sentido o tiene más sentido del que parece. Me Bueno, encanta tu espíritu. Antes oh, hablabas de los porqués y no hay que quedarse en los porqués. Creo que es una de las mejores cualidades humanas y que podemos cultivar todos, que es el sentirnos capaces de afrontar los problemas. Eso reduce muchísimo el miedo y la incertidumbre, porque siempre vamos a vivir sin saber lo que nos va a pasar. Pero el creerte capaz de superar cosas ayuda mucho a vivir tranquilo y es un poco lo que nos estás contando a través de todas tus experiencias, de decir, bueno, mira, si me viene algo, voy a ser capaz de gestionarlo. Y ese algo que te acaba viniendo al final es el diagnóstico de tu madre. ¿Cómo fue ese momento? pues como os decía, bueno, ya estando en este estado en el que estaba, que la veíamos mal, que le costaba moverse cada vez más a nivel de piernas, me refiero, ¿vale? Mucha torpeza, ya sí que caía en casa alguna vez, hostia, y muy rápido, fue bastante rápido. Entonces fue al psiquiatra, al psicólogo, y se lo tiene que ya tiene ahora mismo de estrés y tal, tiene que descansar, no está durmiendo bien, y le dieron una pastillita, y yo después de eso, al cabo de 15 días, mi madre cuando llego a casa, me encuentro con una señora que era mayor que mi abuela, que tenía 80 y pico años, ¿vale? Mi madre no tenía los 60 todavía. Y yo, hostia, papá, ¿qué pasa aquí? Lo hablaba a escondidas de ella, ¿vale? Papá, mamá, ¿qué pastillas está tomando, por Dios? Vete al psiquiatra, no esperéis a dentro de 2 meses cuando venga la revisión, porque que esto me parece muy heavy, lo que estoy viendo. Bueno, eso hicieron y cuando fueron al psiquiatra, el psiquiatra dijo, pues cuando la vio, dijo, ¿qué va, por Dios? Y yo lo que estoy dando a esta señora es una pastillita para que duerma un poquito mejor. Dice, pero nada, nada, nada más, lo que se aceptó cuando lo vio. Entonces, otra vez médicos, 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 no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, y la enfermedad avanzaba. Aquí es cuando no tienes nombre, cuando no sabes si va a llover, si no va a llover, ¿sabes? Pero estás paseando, pero no sabes nada, vives en la ignorancia y el miedo a todo. ¿Cuál era el gran miedo de mi madre? Como mi tía había muerto con cáncer cerebral, viendo lo que le estaba pasando, porque no había ningún tipo de dolor, más que el que pueda tener cualquier persona, ¿no? De espalda o de tal, pues que tuviese un tumor en la cabeza, un cáncer cerebral, porque era lo peor que conocíamos al verlo palpado, ¿no? De haberlo vivido. Y con todo esto, pues al final deciden que vaya a verla, o sea, ir a ver al neurólogo. Y coincide, pues,
a Luca, a la unidad de neurología, y la trata el doctor Morris. Y Germán, que ha bueno, salido en nuestro podcast. Germán, sí, sí, Germán sí, Mori. que yo no lo sabía, me lo dices tú, no sabía que habéis en el podcast, tengo que verlo. Sí, Sí, sí. temporada uno capítulo ¿qué, Tati? ¿Te acordarás tú? Bueno, que No, lo busque la gente. temporada ¿Morís? 1 o 2. Buah, Bueno, da igual. es que somos Falcon Crest ya, ¿eh? Pues Bueno, Sí, pues lo Germán es busco. maravilloso. Germán la trata, tal, mira, pum pam, bueno, a ver, chicos, aquí hay una enfermedad neurodegenerativa, no sé a dónde va a llegar, esto es lo que tenemos ahora, no os puedo decir más, esto es así, el cerebro es muy complicado, no sé si va a pararse, no sé si no va a pararse, no te puedo poner un diagnóstico, pero aquí hay una enfermedad neurodegenerativa. Esto fue después de haber pasado también unos 15 días ingresada en el hospital para hacerle un montonazo de pruebas, ¿vale? Y es que avanzaba muy rápido, es que pasó de un bastón a 2 bastones al andador, para mí fue rapidísimo. Y cómo iba empeorando, es que era en plan de, papá, el año que viene, o sea, dentro de 6 meses, ¿cómo va a estar? Si la progresión es esta, esto, ¿a dónde vamos? ¿Sabes? Eso hablándolo con mi padre. Solo era, digamos, los miembros, las piernas, ¿vale? A la hora de caminar, o sea, el pie, querer mover la pierna, cuesta explicarlo, ¿no? Alguien que no, esto, yo si quiero mover la pierna la muevo, ¿verdad? Pero si tú quieres mover la pierna y no se mueve, pues ahí está. Mucha torpeza. Sí, y luego es entre el miedo, el estrés que tenía ella, nosotros, supongo que a lo mejor tampoco inicialmente a la hora de relacionarnos y hablar las cosas en casa, no sé como si lo hacíamos del todo lo bien posible, ella le generaba un estrés y cuando estaba más estresada, la rigidez, el no poder dar un solo paso, bueno, quedarse como tal, a lo que hablábamos, siempre que le venían los nervios, se ponía así. Esto lo fuimos aprendiendo. Y como somos muy listos, lo que aprendemos lo utilizamos a nuestro favor. Entonces, cuando ya veíamos, mamá, estás un poco nerviosa, cuidado, ¿vale? Vamos Suave. a intentar sentarnos ya, ¿no? Vamos a anticiparnos a lo que viene después del estar nervioso. Y le dieron, no tenía el diagnóstico, pero es ese punto en el que dices tú, ya me da igual que le pongas nombre ahora mismo, porque estoy viendo que pueden ser 1000 cosas distintas, todas muy feas, y que va a ser algo de eso, y lo estamos viviendo ya. ¿Qué más me da como lo llames? Lo único, el hecho de saber si hubiese tratamiento. Estoy, si sé lo que tengo, puedo tratarlo, ¿no? Es una forma bastante científica de pensar las cosas. Estudiamos, vemos lo que tienes esto, te diagnostico y ahora vamos a tratar el problema para curarlo. Eh, sigue empeorando eh, y llegamos al COVID, ¿vale? Mi padre hasta entonces es el cuidador. Super Paco está cuidando de su suegra, mi abuela, y de mi madre, de ellas dos. Él solo, no había nadie más en casa ayudándole, es él. Y su vida cambia bastante porque deja de poder ir de paseo a donde quería, no puede alejarse de casa más de X tiempo, ya me digo las cosas en tiempo en vez de en metros, ¿vale? Eh, y llega el COVID. Llega el COVID, yo estoy en Mieres con mi mujer, ellos en Oviedo, eh, fuimos muy respetuosos absolutamente con todo. Y yo hablaba con ellos todos los días y tal, bueno, lo típico, y deja de poder ir a fisioterapia, porque iba a fisioterapia, ¿de acuerdo? Ahí no estábamos ni con él al principado ni nada porque no sabíamos lo que tenía, ¿vale? No, ninguna asociación ni nada. Simplemente, pues siguiendo los consejos y las asistencias de Maurice y del equipo, que muy bien, ¿no? Hizo fisioterapia, hizo tal, pero claro, llega el COVID y te quedas encerrado en casa y ni hay ni fisioterapia ni hay nada. Y cuando yo ya puedo salir un poco a la calle, porque yo trabajo en MediaMarkt y abrimos ya la tienda, unas 12 personas abrimos la tienda, pues al principio dije, bueno, fui a casa 2 veces, luego empezó a venir mucha gente como locos a comprar y ya me daba miedo de llevar el contagio a casa, ¿vale? Yo veía como muchos amigos se enfermaban y tal, y bueno, como muy silencioso el COVID, dije, esto a lo mejor yo me siento bien y a lo mejor te contagio. Y entre mi abuela, que tenía problemas de respiración, y mi madre, pues decidí inicialmente aparecer muy poquito por casa. Eh,
Y en una de estas tienen en junio revisión con el doctor Morís. Y bueno, nada, fue mi padre con mi madre y ahí le dan el diagnóstico de ELP. En esa revisión, viendo él cómo había avanzado en esos 2 o 3 meses desde la última visita y las pruebas que le hicieron y demás, le dan el diagnóstico de ELP. Mi padre, bastantes horas más tarde, ese mismo día, me llama a casa. Ah, bueno, porque yo estaba trabajando. Bueno, entonces, bueno, ya, pues cuando sabía que yo salía a las 8 o así de la tarde, pues me llamó a lo mejor a las 9. Yo me estaba cambiando en la habitación, estaba yo solo en la habitación y me llama después, ¿qué tal, papá? Dime. Y me dice, oye, ya tenemos diagnóstico ya sabemos lo que tiene mamá, ya tenemos un diagnóstico. Y yo, hostia, claro, bien, pensé, ¿sabes? Bien, de no tener nada, tener un diagnóstico es el primer paso, primero el diagnóstico. Y me dice, ELP. Quedé así, ¿eh? Y digo, ¿cómo? Esclerosis lateral primaria. Y hostia, y sí, las motoneuronas, el movimiento, el tal. Claro, yo sabía un poquito de lo de la ELA, por aquel documental, lo que había hablado con mi tía y lo que yo fui viendo después durante mi vida que miraba sobre ELA y tal, de estas cosas. Cuando empezamos a tener internet y tal, es una de las cosas que yo buscaba y miraba. Eh, pero claro, me dijo ELP y está un poco olvidado el ELP, ¿vale? Y bueno, yo me quedé con lo de esclerosis y pensé en múltiple. Yo tenía una profesora que padecía esclerosis múltiple. Y dije, hostia, bueno, joder, quedé así, mi cerebro durante unos segundos no reaccionó hasta que eché el primer llanto, la primera lágrima. Yo no sé si era por tener un diagnóstico, por una mezcla de sentimientos. El lloro no sé por qué fue en sí, pero lloré. Y quise llorar solo un momento y asimilar las cosas. Y luego rápidamente cogí el móvil y puse, ¿no? ELP, esclerosis lateral primaria. Joder, y había poca información, me cago en todo. De ELA sí hay. Y de otras cosas hay, pero ELP me aparecían un grupo de música, no sé, y yo, pero no, ¿qué es esto? Me costó encontrar cosas, busqué en inglés, ahí había algo más. Y bueno, ya salí de la habitación y creo que mi mujer me iba a reñir por algo, como suele ser habitual. Y le dije, espera, espera, ¿qué pasa? Y dice, acabo de hablar con mi padre. ¿Qué pasa? ¿Tu madre bien? Y dije, ya tenemos diagnóstico. Y se lo dije. Y le empecé a explicar un poquito lo que era. Había mirado yo algo primero, ya sabía lo de las dos motoneuronas. En media hora me hizo un máster ahí un poquito, ¿vale? Y ese fue el diagnóstico. Y eso fue un cambio, por ejemplo, con respecto a lo de no ir a casa por el COVID. Le dije, hombre, a tomar por culo. Perdonad por la palabra, eso Sí, es lo que pensé. Dice, a ver, espera, con cuidado sí, ¿vale? No vamos a hacer el loco, pero a ver, eh, esto es gordo, porque además, y yo hablo las cosas, no quiero ser cruel, pero digo las cosas muy naturales porque es lo que hay. Yo quise ver con todo lo que pude leer en ese momento y lo que me había dicho mi padre y luego viendo los informes médicos y demás, que es como un paso intermedio, ¿no? Es como si me dices, eh, ELA en primer grado o ELA en segundo grado. Pues LP y ELA. Así lo interpreto y lo interpreté en aquel momento y así lo sigo interpretando. Es Otra así. cosa, otra cosa es cuánto tiempo estés en el primer grado, es decir, en el LP, que no te afecta la segunda motoneurona y que a lo mejor falleces de otra cosa antes porque estás mucho tiempo en ELP. Vale, pues vale, bueno, vale. Pero los tiempos, el reloj, como yo percibo la vida y como la empezamos a percibir mi padre, mi madre y yo, mi mujer y bueno, el entorno, ¿no? Empezó a cambiar. Y ya no espero verte con 90 años, mamá. No espero que llegues a los 90 años. Ni espero que llegues a que estés estable. Esto va a ir a más. Esto lo hablamos un poquito, ¿no? Esto va a ir a más. No sabemos si más lento, si más rápido, no lo sé. Por mucho que leo, veo que lo que yo pensaba que era un sota caballo rey en la enfermedad, resulta que hay multitud de variaciones de hacer el camino, la enfermedad, no digo ya la persona, que eso ya es otra cosa, pero ahí empezó y siguió caminando la enfermedad bastante rápido, no frenaba. Y mi padre no quería meter a nadie en casa a ayudarle. Mi padre tiene, digamos, fueron trabajadores los dos por cuenta ajena. Mi padre tiene una buena pensión, no sé si está cerca del máximo de la pensión. Y mi madre, pues,
pues es importante hablar de dinero, con estas cosas, que cambia la vida mucho. Nosotros nos consideramos afortunados. En casa de mis padres entrarán entre pitos y flautas unos cerca de 4.000 euros al mes, ¿vale? Esto cambia mucho la perspectiva. Yo conozco situaciones, o me pondría yo en mi situación, y la cosa es otro problema más, ¿vale? Añadido a lo que ya es en sí la enfermedad. Pero en aquel momento, por culpa del COVID, bueno, siempre les dejé a ellos hacer, ¿eh? No veía apropiado meter a nadie en casa, interno y demás, por miedo a que trajera la enfermedad a casa, ¿vale? Pero el tiempo siguió pasando. Yo le pedí disculpas a mi madre por decirle que fuese a un psicólogo porque a lo mejor su problema era psicológico. Y yo leí también cosas de estas, de que te podía afectar psicológicamente el tener problemas de movilidad. Eh, y, y bueno, y hablamos de ciertas cosas, ¿no? De, oye, y si esto va más, ¿tú qué quieres hacer? Si en algún momento necesitas alguna ayuda de alguna máquina para respirar, una tráqueo, para alimentarte, ¿tú qué quieres hacer? Eh, Nosotros vamos a estar aquí para lo que tú elijas. Y bueno, en aquel momento me dijo que no, que, que igual que no lo quería, por ejemplo, para mi abuela, si le sucedía algo, como así fue, tampoco lo quería para ella. Ahora mismo tendría que volver a preguntarle, no lo sé. A lo mejor le pasa al revés que a otros, al revés que al mister, que a Unzue. A lo mejor cambia de idea y dice, pues mira, es que lo que antes era muy traumático, ahora lo estamos viviendo con cierta normalidad. Lo que antes era estresante emocionalmente y todo, pero o sea, a niveles muy intensos, ahora se ha estabilizado. Quiero decir, no vivo con una preocupación suma, y mi padre tampoco y mi madre tampoco. Hay Lo momentos de habéis crisis. aceptado, Pablo. Sí, 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 forma parte es nuestra vida. Si hubiésemos nacido así, lo hubiésemos vivido así desde el inicio. Como no nacemos así, de repente te pasa esto, pues como si te cortan un brazo ahora. Hostia, ahora te voy a vivir sin el brazo derecho. Vale, pero si naces sin el brazo derecho, vives y desarrollas tus habilidades de acuerdo a lo que tienes, a las herramientas que tienes físicas, ¿no? Y mentales. Pues bueno, ahora cuando te sucede algo durante la vida que te afecta de una forma grave, limitante, el problema que tenemos que hacer es que tenemos que reaprender, porque lo que aprendimos ya no nos sirve bajo esta situación, ¿vale? Yo puedo haber aprendido a conducir y ahora me sueltas en un barco y podría haber sido el mejor piloto de coches del mundo, pero en un barco, no sé, tengo que reaprender, no sé cómo hay que llevar un barco, ¿vale? O puedo andar en bici, pero no tengo ni idea de hacer surf, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que hemos ido aprendiendo, asumiendo, asimilando, y lo que veo que mm, no, lo mejor que hicimos es hacer cosas, no pararte, ¿vale? Hubo un momento que estuvimos paraditos por el COVID, por tal, por cual, y las cosas no iban más que a peor. Mi abuela también estaba muy malita. Mi padre llegó un momento en que me lloraba, ¿no? Que esto nunca me lo hacía él, es un paisano, como decimos aquí en Asturias. Y estaba cuidando a mi abuela y a mi madre. Y yo, ¿qué tal? Pues hoy primero se cagó una y luego la otra. Y cuando una estaba así, la otra se me cayó al suelo. Y claro, menudo estrés para el cuidador. Por eso digo que lo del cuidador es que las ayudas que tienen que llegar, obviamente para el enfermo, obviamente, pero es que hay casos en los que se le va la vida también a la persona que le está cuidando, ¿vale? Y hemos normalizado, quizás por cómo fueron nuestros ancestros que cuidaban de nuestros mayores y tal, y pues a lo mejor la mujer no trabajaba y estaba en casa y tal. Creo que en España lo tenemos como muy normalizado y cuesta salir de eso. Yo veo otros países y es que eso no está tan normalizado, ¿vale? Que tenga que ser así. El cuidador es el cuidador, el hijo es el hijo, el marido es el marido, el amigo es el amigo. Y obviamente si pasa algo, hay que ser algo más, hay que cuidar también, ¿vale? Pero es que cuando dejas de ser el marido y te conviertes en el cuidador, algo no funciona. Cuando dejas de ser el hijo y te conviertes en cuidador antes que hijo, algo no está funcionando. Y si vivimos, gracias a Dios, en un país del primer mundo, no sé si somos la octava o la décima potencia económica mundial y demás, y vivimos en un estado de bienestar, eh, pues leches, creo que las personas que tienen estas situaciones tan, 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 tan graves y limitantes, hay que ayudarlas y al que está cuidando, porque le estamos haciendo un ahorro a las arcas públicas, a la seguridad social, a la sanidad de la leche, porque claro,
poder tener a alguien cuidando de otro y que a ti no te suponga nada, es un ahorro importante. Entonces, con todo esto, vuelvo, porque me pongo reivindicativo. Eh, Hay que un reivindicar, día, es un espacio para reivindicar, ¿eh? Aquí. seguiré reivindicando después, pero pasa una cosa. Mi madre empieza a hablar mal de repente. Hasta aquí tenemos ELP, ¿vale? Y estás en casa y de repente sube el tono de voz. ¡Buah! Cuando está hablando de cualquier cosa, ¿no? Y hablaba de una forma que yo, lo mismo, volví a apartar un día a mi padre y dije yo, oye, mamá, ¿está bebiendo? Es que parece que está borracha cuando habla a veces. No, no, esto debe de ser la enfermedad o los medicamentos o tal. No lo sé, no es normal. Pero bueno, ella no era muy consciente de lo que le pasaba, ¿vale? Pero poco a poco le iba afectando. Ya su gesticulación, cuando yo la veía, su rictus, ya dejaba de ser mi madre como mi recuerdo, ¿no? Tenía de ella. Y yo no estaba allí todos los días, ni estoy allí todos los días, ¿vale? Entonces, cuando estás 7, 8 días sin verla y de repente la ves, yo ya veía cambios. Y eso decía mi padre como estaba de continuo, como cuando ves de continuo a un niño crecer, no te das cuenta, bueno, hasta que no le sirven los pantalones. Pero si yo te veo cada mes, digo, madre, del mes anterior a hoy, ¿cómo creció Pepito? ¿Sabes? Pegó el estirón. Pues me pasaba algo parecido con mi madre en cosas que iba viendo, independientemente de la movilidad, ¿vale? De las piernas. Y un día mi madre, que me escribía por WhatsApp, ya no me llamaba por teléfono porque ya le costaba ya un poquito hablar o tal, aunque se comunicaba bien, ¿eh? Todavía verbalmente, pero ya le costaba, ya había algo que no iba bien, la lengua, había cosas que notábamos ya extrañas. Y ella me escribía por WhatsApp, porque las manos las manejaba bien para escribir más o menos. Y un día me llama. Yo estaba con el perro de paseo por aquí por Mieres. Mieres está, sabéis que está a no llega a 20 minutos de Oviedo, un domingo, y me llama. Y no le entendía bien lo que me decía, pero me estaba diciendo que algo había pasado con mi padre. Algo le pasaba a mi padre a nivel de despistado, así un poco extraño estaba. Y nada, dije, ya está, no me cuentes más, mamá, despreocúpate. Cuelgo el teléfono, tú no te levantes del sofá, del sillón donde estás, no intentes levantarte, a no ser que te vayas a caer. La abuela que está ahí sentada también, y voy inmediatamente para allí. Cojo el coche y me voy para allí. Me encuentro a mi padre tumbado en la cama. Y resulta que había tenido como despistes bastante curiosos. Había ido a comprar el pan, llegó a casa, posó el pan, mi madre estaba desayunando y de repente le dice a mi madre, ¿y este pan o esta empanada que hay aquí? Y mi madre pensó que le estaba tomando el pelo. Mi padre es mucho de tomarle el pelo. Y no le hizo caso. Mi madre no le hizo caso. Y volvió a hacer la misma pregunta. Y mi madre dijo, acabas de traerlo tú. Y él miró extraño. Y luego preguntó por una botella de whisky que había vacía. Tardó en vaciarse la botella 8 meses, ¿eh? No penséis que se la había pimplado la noche anterior mi padre. Y preguntó que ¿y esa botella vacía, qué hace ahí? Y le dijo, oiga, ayer te quedaba un chupitín, te lo bebiste con el café para ya tirar la botella y no las bajaba al reciclaje. Y volvió a preguntarlo unas 6 veces. Por eso mi madre me llamó. Y yo le empecé a hacer preguntas a mi padre. Estaba un poco despistado, un poco tal, pero yo ya lo veía normal. Dije, bueno, papá, pues no sé, has estado un poco despistado, pero bueno, de todos modos, oye, vamos a llamar al médico. De aquellas no ibas al médico por el tema del COVID y de tal. Vamos a llamarlo. Era un domingo además, llamamos al centro de salud. Le expliqué al médico lo que había en casa, el LP, mi abuela mayor y mi padre que estaba como muy despistado. Estuve hablando con él un rato, yo estaba allí presente y yo veía que mi padre mantenía una conversación coherente con el médico. Bueno, y luego me pasó el médico a mí y dijo, oye, mira, por la situación que tienes, por el estrés que tienes, puede ser algo de la cabeza, ¿vale? Eh, yo si fuera vosotros me acercaría hasta el hospital. ¿Tienes algún problema en ir? Y yo, no, 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 por Dios, no, no. Llamé a mi mujer, sé que vino para quedarse con mi madre y con mi abuela, y yo me dispuse a ir con mi padre al hospital. Y yo le decía, papá, la cartera tuya la llevo yo porque dentro ahí no la vas a tener el dinero y quédate con el móvil, llevo yo las llaves y conduzco yo, cojo yo las llaves del coche y tal. Me dice, vale, vale. Y a los 2 segundos me pregunta, ¿la cartera? ¿Las llaves? Y yo, que las llevo yo, papá, tranquilo, estás nervioso, tranquilo, las llevo yo, no te preocupes. Y a los 2 segundos me voy a preguntar, ¿la cartera? ¿Las llaves? Y así en un bucle continuo.
ya me empecé a asustar, porque empecé a ver lo que había visto mi madre por lo que me había llamado. Y nada, nos reconoce el coche, que era el suyo, salimos a la calle y lo primero que me pregunta, cuando ve a la gente con las mascarillas, a las pocas personas que había por ahí caminando con mascarilla, me pregunta que si hay mucha contaminación, que por qué va la gente con mascarillas. Es decir, hasta ese punto que se había olvidado de la pandemia. Y yo me puse a contarle mientras anuncia, papá, a ver, ¿estás de coña conmigo o estás en serio? La pandemia no sabía de lo que hablaba. El COVID, hemos estado en casa 2 meses, he estado 2 meses sin veros, yo en Mier estoy en casa, no podíamos salir, todo cerrado, no se acordaba de nada, cero. Llegamos a Luca, que bien que lo conocía, no con ese pedazo de edificio ahí delante que aparcamos, no lo conocía, miraba todo extrañado, me decía que le estaba contando una película, que era todo, que le sonaba todo mentira y no sentía las ideas asentadas. Él me lo decía, no se sentía asentado. Entro con él y digo, oye, mira, pasa esto, dejadme entrar con él al triaje porque él no va a saber qué explicar porque no se acuerda de nada cada 5 segundos. Y entro a triaje y les quiero explicar lo que hay en casa para que entiendan que esa situación de estrés, como ha dicho el médico, podría ser la causante de esto, ¿no? Y entonces les digo que mi madre está mi abuela mayor y mi madre, la mujer de él, mi madre sufre de LP y mi padre me mira asustado porque era como que si se acababa de enterar de que mi madre tenía ELP. Sí sabía lo que era el ELP, eso sí sabía lo que era, pero no tenía el recuerdo de que mi madre lo sufría. Vale, pues durante el triaje yo tuve que decir eso 4 veces. 4 veces mi padre volvió a vivir que mi madre tenía un LP. O sea, ya no valió con la primera vez, hacía 2 meses, sino que tuvo que vivirlo 4 veces más. Y si lo hubiese dicho 10 veces, 10 veces hubiese tenido que pasar por ese mal trago el pobre hombre. Y lo que más me extrañó de esto es que la doctora que hacía el triaje no sabía lo que era el LP. Porque bueno, que a mí yo no lo supiera, que me costase un poco buscar en internet y encontrase un grupo de música o las siglas de no sé qué o tal, vale, pero va, no sé, un médico, pues bueno. Y entonces yo le dije, esclerosis lateral primaria. Bueno, por las siglas de golpe y porrazo no te viene. Y también quedó un poco así como, yo no sé si es que quedó aturdida por la situación, porque mi padre estaba gritando, ¿no? Como estaba súper sorprendido. Eh, o qué fue, pero tuve que explicarle. Ela, dije yo, ¿Ela sabe lo que es? Sí, sí, sí. Y dije, vale, pues en el ELA se afecta a dos motoneuronas, ¿no? El tema del movimiento, pues esto si te afecta solo a la primera motoneurona, a un tipo de motoneurona, pues es LP. Y cuando te afecta a la segunda es ELA. Yo estoy explicándoselo en el triaje de Luca a la profesional que nos estaba atendiendo. Pero bueno, lo importante es que se hiciese, a mí lo que importa es que se hiciese a la idea de lo que había en casa y que si podía ser el causante de esto que estaba pasando. Yo me quedé fuera en la sala de espera y nada, pensé, dije yo, joder, mi madre esclerosis lateral primaria y mi padre va a quedar eh, mal del coco. Yo ya estaba pensando en cómo organizar la vida, ¿sabes? Saber cómo organizamos la vida. La abuela, muy mayorina. Mi madre, ayuda continua y mi padre no va a poder estar solo. Se olvida de todo cada 5 segundos. Había fichado. ¿Os gusta el fútbol alguno? Lo sigo un poco porque mi hijo es aficionado. Vale, muy bien. Entiendo que siendo de Gijón no lo quieras seguir mucho. Entonces, el tema está en que había fichado el Atlético de Madrid a Luis Suárez, que jugaba en el Barça, ¿no? Me acuerdo Vale, de eso. vale, claro, pues lo había fichado Por el poco Atlético de Madrid. me suena que lo habían sacado por... Sí, sí, por 4 duros, por tal. Estábamos en agosto ahora, ¿vale? Y empezó la liga, el primer partido de liga, el segundo partido de liga. Y era ahí, era in situ ahí, estaban jugando ahí. Mi padre me había dicho los resultados de los partidos del sábado, cuando yo le hice preguntas para saber si se acordaba de las cosas. Ya había jugado el Sporting, había jugado el Oviedo, me los dijo. Pero bueno, él dentro, en urgencias, con el móvil se pondría a mirar cosas y él no hacía más que escribir a mi madre por WhatsApp. Eugenia, estoy en el hospital. Y mi madre, claro, mi madre me escribía a mí, tu padre me está diciendo que está en el hospital. Y yo, claro, ya lo dejé dentro, mamá, yo estoy aquí fuera. Dije, pero como no se acuerda de nada, pues él se verá ahí dentro y dirá, coño, ¿dónde estoy? En el hospital. Voy a avisar a mi mujer de que estoy en el hospital, ¿vale?
Y mi madre decía, ya lo sé, Pablo está afuera, pero daba igual, aunque lo leyera y en ese momento se diese cuenta, a los 5 segundos no se acordaba de nada. Y luego me escribe a mí, Pablo, estoy en el hospital. Y yo, sí, sí, papá, yo estoy aquí fuera, tranquilo, tal. Y me dice, madre, debía estar escuchando la radio con el móvil, algo, me decían, en la radio están que no se enteran de una. Dicen que ganó el Atlético de Madrid al Barça 1-0 y que metió gol Luis Suárez. Pero ¿cómo va a meter gol Luis Suárez si Luis Suárez juega en el Barça? Tenía un jaleo mental porque no se acordaba de que lo había fichado el Atlético de Madrid y tenía una obsesión con eso. Estuvo 5 horas mandándome WhatsApps con eso, de continuo, y de repente los WhatsApps empezaron a dejar de llegar y después de 9 horas, una cosa así, ya me llaman para que vaya a verlo y el médico me dice que mi padre ha sufrido una amnesia total transitoria, ¿vale? Yo desconocía esto, ¿vale? Yo había visto la película Memento, ¿vale? Era lo más parecido que veía, pero yo decía, mi padre es como el de Memento, no se acuerda de nada. Y sale mi padre, muy feliz. A veces cuando te olvidas de cosas, pues a lo mejor eres más feliz, ¿sabes? Claro. Y ya estaba más o menos bien. El médico me dijo que era muy improbable que le pudiera volver a pasar, como mucho una segunda vez, ¿vale? Como muchísimo. Y nada, que para casa. Y yo, y me quedo con ellos o los dejo solos. Y si vivía él con tal, déjalo tranquilamente. Esto es bueno que le haya pasado, porque si no le hubiese dado un infarto cerebral o otra cosa. Entonces, el cerebro se desconectó media décima de segundo totalmente. Tuvo el apagón, como nosotros el otro día, el lunes, de luz, pues lo tuvo el cerebro y se ha activado. Pero temporalmente tarda un poco en estabilizarse. Bueno, pues nada, salgo con mi padre, vamos hablando, ya lo veo distinto. Y le digo si sabe dónde está el hospital. Sí, hombre, sí, el hospital, tal cual. Bueno, un poco aturdidillo me decía que estaba, pero se acordaba de todo. Ya se acordaba del COVID, ya se acordaba de las cosas que yo veía importantes. Y antes de subir al coche, le digo, oye, eh, eh, el coche sabía cuál era, porque dije, vamos a buscar el coche, me dices tú cuál es. Y supo cuál era. Dije, vamos a ir para casa ahora. Antes de llegar, vamos a ver un poco cómo son las cosas en casa, para no tener en casa una situación, ¿vale? Un poco así incómoda. Tú sabes lo que hay en casa, ¿no? Me dice, sí, la abuela está mayor, tal, no sé qué. Y le dije, bueno, ¿y que mamá está enferma? Y se asustó otra vez. No se acordaba. De lo más importante que se tenía que acordar, yo creo que era el COVID y la enfermedad de mi madre, eran las cosas como más así gordas, no se acordaba. Y entonces yo digo, a ver, papá, espera, venga, siéntate, se apoya ahí en el coche. Mamá tiene esclerosis lateral primaria, tiene ELP. Tú estás cuidando de mamá y de la abuela, tal. Y mi padre pensaba. Me decía, no, 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 Pablo, el que tiene ELP soy yo, me decía él. Como que él era el que padecía la enfermedad, no mi madre. Pues dije, bueno, pues mira, pues lo piensas porque estás equivocado por lo de la memoria. Yo te digo que la que lo está es mamá. Cuando llegues a casa la vas a ver que le cuesta moverse, que le cuesta levantarse, que se mueve muy despacito los pasos que da, que hay una silla de ruedas. Bueno, nada, y el hombre, claro, pues preocupado, ¿no? Ansioso con todo esto. Llegamos a casa, yo creo que actuó porque no me debía de creer, porque no le debía de venir el recuerdo, pero vio la realidad que había en casa. Y bueno, nada. Los siguientes días habían arreglado papeles de temas pues de abogados, de herencias y de tal, justo la semana anterior, porque estas cosas hay que hacerlas. Tati se acaba de ir. Bueno, tú sigue que aparecerá. Digo, Tati, No, es que hay una tormenta muy gorda aquí. vale, Están vale. los truenos aquí a tope. Los Pues nada, relámpagos. con esa circunstancia, lo que llega claro es que hay que meter a alguien en casa, que tú solo no puedes y que esto va a acabar contigo, ya no hay opción, ya no podemos elegirlo. La vida acaba de elegir por nosotros y puedes escuchar a la vida o no escucharla, puedes ser inteligente o ser tonto. Es lo único que podemos elegir. ¿Comportarnos de forma inteligente o comportarnos de forma absurda? Ya no es opcional como antes, hasta ahí era opcional. Tú querías cargar con esto, no sé si tienes el síndrome del cuidador o qué tienes, y no quieres meter a nadie en casa por el Pero tema del COVID. te has superado, claramente. Pero ya, claro, porque si vuelve a pasar, entonces yo se lo explico a mi madre, porque mi madre primero era reacia a tener a alguien en casa, y dice, mira, dependemos de papá 100%. Yo trabajo, tendría que dejar de trabajar para cuidaros. Si papá se enferma, si le pasa algo, la cosa se complica, necesitáis ayuda. Y si a papá en algún momento le pasa algo, tenemos a esa persona también. Y luego, obviamente, también estoy yo, mi mujer, pero ya es un recurso muy valioso que podemos tener.
y a lo mejor tienen que pasar por casa varios y tal. Bueno, empecé a hablarle así un poco y lo entendió. Y entró una persona en casa, interna, estuvo un tiempo, luego surgieron cosas y ya tuvo que dejar de estar. Y a mi madre en este proceso, como os decía lo del habla, iba más, iba más, iba más y la diagnostican de ella. Entonces un día le llama a Maurice, a mi padre, después de haber estado haciendo pruebas en el hospital hacía una semana, y le dice, Francisco, tengo noticias y no son buenas, lo siento mucho. Ahora mismo aquí hay un ELA. No hacía falta mucho que nos lo dijeran, porque yo viendo cómo está afectando vulgarmente al habla y ya hablando con gente y tal, ya había que a muchas personas les empezaba por ahí. Eh, entonces, bueno, fue un poco como darte la confirmación, ¿vale? Y también fue otro momento de estos que te marcan o que me marcan a mí personalmente. Pero bueno, por ponerle el momento clave y que a veces parece que el cerebro necesita tener un momento clave de cuando suceden las cosas, un ancla ahí. Pero yo ya realmente, ya te digo, ya hacía un mes que ya las cosas veía que no iban como tenían que ir, que la cosa iba peor y que estaba subiendo arriba, ya veía como le costaba un poquito beber, ya el vaso normal no le servía, ya tú viviendo, somos asturianos, pues en un vaso de sidra para que le entrase bien la cabeza y tuviese que inclinar menos, ¿vale? Íbamos buscando nuestros métodos. Y de ahí también empezó a avanzar bastante rápido, ¿eh? He de decirlo, el habla, el habla, el habla. Todavía balbucea algo ahora mismo. Mi padre a veces la entiende. La otra chica que está ahora en casa, la cuidadora, mm, fantástica que tenemos ahora, Ángeles, la entiende también bastante. A mí me cuesta mucho. Eh, ya tiene el Iris Bond, que hice un vídeo en Instagram explicando cómo funcionaba para poder comunicarse con nosotros a través del Iris Bond. En este caso nos lo dio la unidad del hospital. Nosotros no lo pedimos, pues pasando revisión con foniatra y con demás, pum, 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 le pasaron los datos a Maurice y dijo, pues Iris Bond. Y yo, bueno, pues está bien tenerlo, y si alguna persona ve este podcast, y ya es bueno tener el paraguas y el abrigo y sabemos que va a llover, ¿vale? Pues como sabemos por dónde van a ir las cosas, hay que intentar tener estas herramientas previamente a que sean una necesidad Vale, imperativa, para que puedas entrenarte a utilizarla, ¿vale? Y obligarte a utilizarla todos los días un poquito, que yo fue lo que a mi madre le dije. A mi madre le costó mucho dar ciertos pasos y ha necesitado que su hijo, porque mi padre discute con ella y no le hace caso. Pues esto como cuando un padre te dice que hagas algo y no le haces caso, pero te dice otra persona ajena y le haces caso, ¿no? Oye, en mi casa no come verduras. Ah, pues cuando viene a mi casa tu hijo sí come verduras. Pues me pasaba esto con mi madre. Yo decía, joder, mamá, tienes que tomar los batidos, porque tuvo desnutrición severa, fue traumático esto. Y padre, ¿pero cómo? Parece que no le estoy dando de comer. Y comía mucho, ¿vale? Y bien, pero tenía desnutrición severa, había adelgazado muchísimo y empezó a tener que tomar batidos y tal, de estos con mucha proteína y estas cosas, ¿no? Y ella no quería, no sé por qué, por miedo a hacerse caca o lo que fuera. Y yo, mamá, solo tienes que hacer ciertas cosas. Ir a fisioterapia, ir a logopeda, tomar las medicinas, y el batido, la alimentación es una medicina, y el cómputo de todo, la nutrición, el estar tranquila, el estar cuidada, el estar aseada, el fisio y las medicaciones, todo esto ahora es nuestra vida, y esto es lo que a ti te va a dar calidad de vida. Si no lo quieres tener, por favor, a mí dímelo, ¿vale? Yo te lo voy a respetar. Y si tú quieres hacer algo y no quieres seguir viviendo, tú dímelo, yo lo voy a respetar. Tan lícito es una cosa como otra. Pero si tienes ganas de seguir por aquí un rato más, hay que seguir con toda la calidad posible. No vamos a ponernos zancadillas nosotros. Y lo mismo con el tema de Bigson. Todos los días, media hora, vas a estar con él delante, escribiendo con los ojos lo que quieras. Solo utilízalo para escribir, solo lo utilizamos para escribir. Otros lo utilizan para navegar por internet y de todo, manejar la tablet aquella maravillosa, la Surface que le dieron, pero ya para escribir, ¿vale? Y, y con todo esto, pues nada, más os puedo decir que mi padre le ha salvado la vida unas 500 veces por las noches con atragantamientos, y esto antes de tener el ELA declarado, con lo cual en un ELP a veces hay circunstancias en las cuales incluso si no estás acompañado puedes fallecer de esta manera, ¿vale? No en sí porque deje de funcionar el diafragma o no respire, sino el atragantamiento. Mi padre es un héroe y a veces ha estado una hora, haciéndole respiración boca a boca, eh, reventándose. Él es la hostia. Y con todo esto,
Yo sigo hablando, si vosotros no me paráis, yo sigo contando historia, ¿eh? ¿Vale? ¿Sigo contando? ¿Sigo diciendo? ¿O queréis hacerme alguna Sí, pregunta? ¿O queréis...? lo que quiero sobre todo, Pablo, tú sabes que yo tengo esclerosis lateral primaria y tú lo has Sí, vivido, tu madre. sí. Yo soy una privilegiada, ¿vale? Porque yo llevo ya casi 3 años ya diagnosticada. Y bueno, es verdad que hay cosas peores, cada vez veo yo que van avanzando, ¿vale? Al principio va más lento, ahora ya va más rápido, ahora tengo unos dolores en una pierna, cosa que yo siempre era el tren superior, ¿vale? Yo lo que tenía afectado siempre son los brazos, ¿vale? Yo de aquí hacia arriba ya no sé si me veis, que hay una tormenta aquí Ah, eléctrica vale, sí, enorme, sí, te ¿vale? vemos, te veo, sí. Y, y bueno, pues claro, para mí es una continua aceptación, ¿vale? Una continua aceptación de que no sé cuándo va a llegar lo otro, ¿vale? Por eso yo necesito tanto apoyo psicológico, porque aunque yo intente ser muy positiva y disfrutar de la vida cada día, pues es como que te da un poco de miedo ya decir, ¿vale? Entonces, es verdad lo que tú dices, que hay gente con LP que ya se va, incluso, ¿sabes? Y yo soy muy privilegiada, pero veo muchos compañeros que deciden irse porque no tienen recursos, porque no llega el presupuesto, porque no llega el dinero que tiene que llegar. Entonces yo, Pablo, quiero que desde aquí, que tú estás muy en ello, ¿vale? Después de la historia y el tema de tus padres, ¿vale? Que bravo por Super Paco, bravo por Eugenia, bravo por ti. Pues yo quiero que nos cuente la situación que hay en Asturias con el tema de la ley ELA y los presupuestos. Bueno, pues con todo esto, bueno, yo cuando mi madre le diagnostican ELA es cuando me pongo en contacto con la asociación, con el Principado, Sí, porque mi padre estaba como estaba, tal, y veía que necesitábamos ayuda, que ya yo por mí solo y la información que yo tenía ya no me llegaba y a nivel sociosanitario ya no veía más opciones en la administración pública. Entonces, bueno, dije, vamos a ver, asociación, mira, el Principado, me pongo en contacto con ellos, me atienden, me recibe Mónica, me cuenta su experiencia, siempre hay algo peor, La conozco personalmente. ¿vale? Pues como os digo, siempre hay, quedé asombrado, ¿vale? Y yo llegaba en horas un poquito bajas ahí, ¿eh? Pero Esperamos tenerlas en un podcast, esperamos tenerla pronto, así que no hagas spoilers, ¿eh? Pero, no hago spoiler. Pero sí que me explicó, historia bueno, muchas cosas que ya historia sabía, pero me dijo, mira, más o menos la enfermedad va así, 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 esto es lo que hay, esto es lo que podemos hacer ciertas cosas va a mejorar la calidad de vida, incluso alargar la vida más de lo que sucedía antes, ¿vale? Bueno, eh, y ya no me sentí solo, ¿vale? Pero eh, yo veía que faltaba algo, yo no entendía que no hubiese a nivel público, quiero decir, la administración pública, una ayuda para estas personas. Y cuando empecé a ver las realidades de la gente, y al estar un poquito más cerca de la asociación, empecé a verlas más de cerca, a mí se me cayó el alma a los pies. Porque yo siempre, 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 siempre pensé, y a lo mejor cuando somos más niños, más infantes, somos más utópicos. No, no, a mí pase lo que me pase, yo quiero seguir viviendo. Pase lo que me pase en la vida por encima de todo, ¿vale? Pero claro, las cosas me empezaban a cambiar, ¿vale? Y yo incluso me sentía un poco culpable porque me cambiase el pensamiento y dijera, no, no, a mí si me pasa esto, yo no quiero seguir porque es que no tengo ninguna ayuda, es que estoy hipotecando a mi entorno, a mi familia. Yo veía a mi padre, a mí, eh, y yo no me podía creer situaciones que me contaban vitales las personas y empezaba a ver que la gente, en ocasiones, no decidía libremente. Es cierto que tenemos eutanasia, porque, claro, lo que me pregunta la gente cuando hablo con ellos es, ¿y eutanasia, lo de la eutanasia, existe? Y yo, sí, 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 sí existe, sí existe, sí existe, vale, vale, muy bien, pero como si antes de subirte al coche te planteas si existe la eutanasia. Tú no estás pensando en ponerte la eutanasia por muy enfermo que estés, o si lo estás pensando, depende.
pero bueno, el remedio no es que me des la opción de la eutanasia, que me parece muy bien tenerla, ¿eh? Pero es que el remedio no es acabar con el problema. El remedio es ayudar a vivir, a ser dignos y ser humanos. Y esto requiere de dinero, ¿vale? De dinero. Yo no entiendo, yo veía que había gente que tuve que dejar de trabajar. ¿Y de qué vives? Si dejas de trabajar y estás cuidando de tu familiar y no hay más ingresos en casa, ¿cómo hacéis? Bueno, pues ayuda, ayuda. Hay quien pide créditos a sabiendas de que no los voy a devolver, pero es que lo primero yo sobrevivir. Lógico, claro, lógico. O sea, situaciones de verdad que yo alucinaba, mi cerebro no las había contemplado. Y con esto, de repente, llegan las elecciones del Principado de Asturias, ¿vale? La legislatura actual en la que estamos. Y el gobierno que estaba antes, liderado por Adrián Barbón, pues pone un programa electoral, ¿no? Como todos los partidos. Y en el programa, yo me los leo. Soy el tío raro de que se los lee, ¿vale? Los programas electorales. Eh, no soy de un partido o de otro. No es como un equipo de fútbol esto, quiero decir, ¿vale? O como una religión. Yo puedo votar a unos y luego votar a otros. Me pueden engañar unos y me pueden engañar otros. Estoy abierto a que me engañe cualquiera de ellos. Em, pero coño, uno que pone que va a hacer una ayuda, una subvención específica para los enfermos de ELA, pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Yo no es que me agarre a un curandero que dice que te hace así, te echa unas hierbas y te cura el ELA y vaya a verlo, ¿vale? No llego a ese punto. Pero si algo serio como la administración pública, una persona que estaba dirigiendo en ese momento el gobierno del Principado dice que se dan las elecciones, va a haber esto, pues de momento todo lo demás, en mi caso, me daba igual. Tienes mi voto, ¿vale? Y tuvo mi voto. Y por otro lado, a la par que esto, viene la ley ELA en el Congreso. Pasa un año de legislatura aproximadamente, que no me quiero yo equivocar mucho con las fechas, de Barbón, en esta legislatura actual que estamos, pasa el primer año casi, y no hay ley ELA, no veo que haya ley ELA, o sea, ley ELA, no hay subvención de ELA en Asturias, ¿vale? Y yo me cacho en la madre, el tío este. Y encima, resulta que en el Congreso acaban de echar para atrás la ley ELA, ¿vale? Joder, pues imaginaros en casa, mi padre y yo eh, hablando de esto, pum, pa, pum, pa, y mi madre pidiéndonos que por favor que nos calmásemos y dejáramos de hablar de eso. Y coincidentemente con esto, resulta que en Asturias, cuando sale que no se aprueba la ley ELA en el Congreso, curiosamente, siendo las curiosidades de la vida, las coincidencias, siendo del mismo partido político que gobierna en el gobierno central, pues aquí en Asturias, como lo habían prometido en el programa electoral, surge ya que van a tirar para adelante con el proyecto para la ayuda para la IELA en 2024. Y os hablo de febrero del año pasado, ¿vale? Del año 2024. Y yo, sí, qué bien, qué bien. Bueno, pues muy bien, pues a ver cómo sale esto, a ver qué sale de aquí. Por poco que sea, algo habrá. En algo nos beneficiará y en algo ayudará a las personas, ¿vale? Vale, pues en junio, creo que fue, del 2024, sale publicado en el BOPA, el Boletín Oficial del Principado de Asturias, eh, el tema de la ley ELA, de la subvención, perdón, de la subvención de ELA. Es cierto que ya en ese momento se empezaba a ver que se volvía a mover algo en el gobierno central acerca de la ley ELA, empezaba a haber otra vez algún movimiento, pero bueno, aquí sale eso. Creo que fue más o menos, también coincidencias, cuando las asociaciones y las personas fueron recibidas, o bueno, o fueron pero no fueron recibidas por los políticos, y Unzue les dice, tendréis cosas más importantes que hacer, supongo, claro que sí, para hacernos venir a nosotros hasta aquí, invitados por vosotros y no recibirnos, ¿vale? Eh, y justo en ese momento entonces en Asturias se mueve algo que yo miré y era la única comunidad, aparte de Galicia, que ya tenía una historia hecha, que movía algo. O sea, de las comunidades del PSOE, la única que lo tenía previsto era Asturias y mueve algo. Yo creo que lo movieron muy rápido, por eso, porque la política es política, las cosas funcionan así, y dijeron, oye, aquí esto no nos sale, nos acaban de pintar la cara públicamente, este tema
son pocos, pero generan mucha emotividad en la sociedad. Y por favor, mira, vosotros haced algo. Y entonces sacaron aquí la ayuda de la ELA. Y cuando me pongo a leer con mi padre en casa, 1.800.000 euros. Bueno, que dicho así, hay gente que puede pensar, menuda cantidad de pasta. Bueno, me parecía poco. Viendo las necesidades, sabiendo que personas con tráqueo y demás, estamos hablando de unos 200.000 euros aproximadamente de gastos mínimos anuales por los asistentes sanitarios que tienen que estar, los cuidados que requieren y demás, pues claro, más o menos yo sabía que había unos 100, ciento y pico. En Asturias el número se mueve por ahí habitualmente, pues no me salían los números. Pero bueno, también es verdad que hay personas que no tienen la tráqueo o están como mi madre y tenían menos recursos económicos, ¿vale? Me pongo a leer y después de leerlo, el 1.800.000 euros, que me parecía poco, se convierte en una cantidad ingente de dinero. Es decir, en mi cabeza, sin haber hablado con nadie, yo solo leyéndolo, mi padre estaba al lado leyéndolo en su móvil y yo en el mío, yo pienso, pero aquí es imposible acceder a la subvención. ¿Qué cojones han hecho? Ay, consiguen la partida económica del 1.800.000 euros, pero luego cuando redactas la ley de cómo acceder a la subvención, la norma, para que, no, perdonadme si no pongo el vocabulario, ¿no? Los requisitos. los requisitos, sí, para ser elegible como subvencionado, imposible. O sea, quiero decir, mira, pues para acceder a la ley ELA, el enfermo tiene que correr los 100 metros lisos en 9,7 segundos. Pero si tengo ELA, no puedo correr, ¿sabes? O sea, había cosas que eran muy incompatibles con otras. Todo estaba lleno de incompatibilidades. Y miro para mi padre y digo, ¿qué? Y mi padre ya coge el móvil y dice, nada, bueno, dice, lo que te dije, Pablo, que no te esperas gran cosa. Me dice, mira, si reparten 300.000 euros, me acuerdo que dijo mi padre, si reparten 300.000 euros, ya han repartido, le sobra 1,5 millones de euros. No puede ser, tío, tenemos que estar entendiéndolo mal. Y entonces surge una reunión con el Principado para poder hablar de estos temas. Lo veo por Facebook, digo, pues vamos para allá. Y nos juntamos en la asociación un montón de personas allí. Y más o menos nos contaron que durante la creación de la subvención, ellos habían indicado, el Principado, que así que no funcionaba, que así que no servía, que necesitábamos otras cosas, que eso que no servía, que se estaba haciendo mal, y que lo indicaron un montón de veces, pero los juristas y demás siempre dijeron que no era posible hacer lo que nosotros pedíamos, que tenía que ser así. Como vimos que era un engaño y que encima se habían hecho fotos y habían salido en los periódicos 2 o 3 días antes, Barbón y consejera y demás, de salud y estas cosas, presumiendo, oye, en Asturias hacemos esto, nos preocupamos por la gente, no sé qué, tal, pues encima nos sentíamos, yo creo que todos teníamos como un sentimiento de sentirnos utilizados, ¿no? Públicamente. Así que yo dije, mira chicos, yo creo que esto hay que hacerlo público. La gente no sabe lo que pasa. Nosotros sí, porque somos los afectados y somos muy pocos. Pero si tú sales y le preguntas a alguien, de esto no se va a enterar de nada. Y lo que van a decir es que en Asturias hay ayudas para los enfermos de ELA. No van a saber que no vamos a poder hacer a ellas, que no se van a repartir. Y esto hay que hacerlo público. Por las situaciones que he vivido en la vida, al político se dedica a la vida pública, ¿vale? Y el que le duele es que las cosas se hagan públicas. Igual que no me parece, yo por lo menos en mi parte, esconder la enfermedad, yo creo que es bueno darle visibilidad para que se conozca, porque escondiéndola no ganamos nada, creo que con esta situación tampoco tenemos que esconderla. Entonces yo haría un llamamiento para hacer una rueda de prensa y explicaría lo que está pasando. Invitamos a la rueda de prensa a algún responsable de esto, si quiere venir, que venga, y luego damos un paseíto desde donde damos la rueda de prensa hasta, pues no sé, la Consejería de Salud, donde tenga que ser, para que se nos vea, ¿vale? Y bueno, pues quedamos en que sí, en que hacíamos eso. Se hizo el llamamiento a los medios con la cosa de que se entera el gabinete de prensa de Adrián Barbón de que el martes, o creo que era, íbamos a hacer esto. Porque a mí me aconsejaron que fuese mejor un martes, que los medios el martes iban a estar más disponibles que los lunes, y que los martes solía haber menos noticias y entonces podíamos tener más repercusión a salir en la tele, en el periódico, en la radio. Vale, pues se enteran y entonces nos dicen a la asociación que quieren reunirse con la asociación y con los afectados, la consejera de salud,
para ver el tema de qué está pasando, ¿no? Y pues hay una reunión con ellos. En esta reunión la consejera de salud era la vicepresidenta del Principado, ¿vale? Jimena Llamedo, porque la consejera de salud que había tramitado todo esto estaba de baja porque padeció un cáncer. Entonces la que estaba en funciones era la vicepresidenta del Principado, ¿vale? Haciendo las funciones de esto. Porque yo en algunos vídeos decía que era la consejera de salud y luego cuando me reúno con ella veo que no es ella y que es otra y tuve una confusión, pero es que estaba haciendo las funciones, o sea, era ella realmente en ese momento. Nos termino diciendo que no había otra forma de hacerlo. Le presentamos la forma gallega, que solo queríamos que la copiasen, nada más, porque nos parecía mucho más fácil de acceder, menos trabas administrativas y se podía acceder de cierta manera a las ayudas. Y al final, en esa reunión, yo no estaba mi padre, ¿vale? O sea, no estaba yo, pero sí tengo a alguien directo que estaba, había más personas, había algún enfermo, estaba Pelayo, no sé si lo conocéis, de aquí de Asturias, enfermo de ELA, que también no ve tampoco, o sea, está... No me di Vale, cuenta. vale, pues estaba también la asociación y tal, y entonces estaba Roselina, por supuesto, y hubo como un acuerdo, ¿vale? Ya no lo llamo chantaje. Antes lo llamaba chantaje. Ay, nos hicieron un chantaje. Bueno, no. Hubo un acuerdo por ambas partes, con lo cual, mira, 2024 está muy difícil. En 2025 lo vamos a hacer mucho mejor, ¿vale? Claro, ¿con qué credibilidad? Si no podíamos acceder a las subvenciones de 2024, pero bueno. Eh, pero si quitáis la rueda de prensa, ¿vale? Jimena Llamedo dice, si quitáis la rueda de prensa, si no hacéis la rueda de prensa, haremos un curso, porque lo que nosotros veíamos es que las asistentes del hogar, las personas que están en el hogar, como ayuda domiciliaria, que ayudan a los enfermos, no podían utilizarse sus salarios para justificar los gastos. Tú tenías que hacer una previsión de gastos que ibas a hacer y el máximo subvencionable eran de 15.000 euros, lo que máximo que te podían dar, y tú tenías que presentar una previsión de gastos. Mucha gente no sabe lo que es esto, no sabe de estas cosas. Y con esta previsión de gastos, llegados a noviembre, tú presentabas las facturas, ¿vale? Los justificantes de gastos. Y con esas facturas, ellos te las cotejaban, entraba dentro de lo que la subvención cubría, pues te daban el dinero. Pero claro, dijimos, pero es que no nos cubrís al empleado del hogar que está ayudando continuamente a esta persona. No, no lo cubrís. No, no. Tiene que ser un personal sanitario. Y digo, es que es muy complicado encontrar un personal sanitario y poder pagarlo. O sea, pero es que esta persona, igual que, por ejemplo, mi padre, hace las labores de él, ¿sabes? Le ha salvado la vida no sé cuántas veces a él, le da de comer, te ayuda a respirar, te limpia la tráqueo, te da la medicación, está acompañándote de continuo. Es necesario para que la vida del enfermo continúe. Si no está esa persona, la vida se va. O sea, más salud que esto, me da igual que no tenga una titulación. Y ahí venía el gran problema, porque era lo que realmente se estaba pidiendo, porque el resto de cosas, si ya te la cubre la sanidad pública, no te las damos. Si ya te cubren la silla, no te la damos. Si ya te cubren esto de ortopedia, no te lo damos. O sea, había mucha incompatibilidad para poder justificar gastos. Entonces, al final era como, joder, parece que lo hicisteis adrede para no repartir el dinero. Porque si todo es poner pegas de gastos que no van a poder ser justificables, ¿qué queda? Y me acuerdo que nos dicen, hombre, unos aceitinos para hidratar un poco la piel. Eso se dijo. Eso se dijo. Y claro, la gente se enfada, mi padre se enfadaba, decía, eso es la última preocupación, ¿vale? El ser humano pinta cuadros y hace arte cuando ha cubierto las necesidades previas, pero primero alimentarse, tener ropa, un orden público, no estar preocupado por salir a la calle que te maten, y entonces empezamos a hacer otras cosas mucho más magníficas, como pintar, arte, irnos de vacaciones, o echarnos cremitas o maquillarnos, ¿vale? Pero el enfermo de ELA, su prioridad no es tener la piel hidratada con un aceite que cuesta 20 euros, con una subvención que estás aportando, te diste un crédito presupuestario que se aprobó de 1.800.000 euros para los enfermos de ELA. Entonces, con todo esto, lo que nos dijo, bueno, pues si no hacéis si no convocáis la rueda de prensa, vamos a hacer un curso para poder homologar de una forma técnica a nivel sanitario a los cuidadores, a los empleados del hogar. Ya lo tenían previsto, ¿vale? Será de no sé cuántas horas, será casi siempre telemático para que no tengan que desplazarse. Empezará a finales de agosto o en septiembre.
y terminará antes del plazo que tenéis para presentar los justificantes de gastos, que era en noviembre. Bueno, yo hubiese sido partícipe de hacer la rueda de prensa igual, en la cual hubiese dicho que se nos ha ofrecido esto que acabo de comentar ahora. Las cosas claras, como he dicho, nada de oscurantismos, todo dicho, ¿vale? Pero bueno, se decidió en ese momento ahí, in situ, que vale, que no hacíamos la rueda de prensa a cambio de que veían que se estaban dando ciertos pasos para hacer algo, ¿vale? Pues nada, el curso comenzó más tarde de lo previsto. El curso a la gente, pues hay personas que le costó. Hay gente que hizo el curso, a pesar de no ser un empleado del hogar, simplemente como familiar, pues para aprender cosas, que creía que podía aprender cosas en ese curso, ¿no? De cómo moverle en la cama al enfermo, cosas así, ¿vale? Y el curso se dilata en el tiempo. Entonces llegamos a noviembre y yo particularmente, como otras personas, habíamos puesto en la subvención. ¿Qué queremos? Pues bueno, puse pues asistencia sanitaria en el hogar, porque nos decían que lo escribiéramos de cualquier manera, que luego ya se solucionaba, ¿vale? Empleada del hogar, obviamente, en nuestro caso al menos, da de alta todas las horas, todo, Ángeles, nuestra tal, como tiene que ser y como se lo merece, todo cubierto, ¿vale? Todo como tiene que ser. Obviamente, si lo haces de Strangfish, pues obviamente no vas a poder justificar los gastos, es lógico. Vale. Hizo el curso, le costó un huevo, porque bueno, le costaba lo de la tablet, me llamaba muchas veces porque no sabía hacer una cosa o la otra. Tuvo que ir presencialmente a Cerdeño, un lugar aquí en Oviedo, a recibir las clases, vaya trueno, ¿eh? Oh, que no Y sabe la que está cayendo. después de esto llegamos a noviembre y todavía no terminó el curso. Entonces hay que presentar la documentación. Presentamos todas las facturas, o sea, todas las nóminas de ella y los pagos a la seguridad social, ¿vale? Que van por dos partes distintas. Y en nuestro caso, la ayuda de transporte que habíamos pedido, que yo llamé a un taxista que me hiciera una previsión de gastos para llevar a mi madre al hospital y al fisio, no se realizó, con lo cual eso nunca lo presenté. Puse ahí 800 euros de taxi o 700 euros, pero nunca se hizo y eso yo nunca hablé de ese tema nunca más. Pero lo que solicitábamos que era los 15.000 euros, que eran lo máximo porque esta persona en gastos supone cerca de 20.000 euros al año, ¿vale? Pues eso sí, lo presentamos. Y puse que el curso estaba pendiente, que lo daba el Principado, que nos lo ofrecieron ellos, y es a quien estaba dirigiéndome, que estábamos pendientes de recibir la titulación porque no había terminado todavía. Vale, al cabo de unos días recibimos una carta en la cual nos dicen que nos conceden. ¿Cuánto pensáis que nos concedían de la subvención? La cerveza, 0,0. ¿Vale? Un sin era 0 euros. Nada. Mi padre se desahoga, y dice, papá, espera. Las cosas técnicamente son como son. No hemos dado el título, pero no pasa nada. El título nos lo van a entregar. Y creo que la asociación habló con el Principado y dijo, oye, dilatad un poco más el tiempo de presentación de la documentación porque no está el título todavía entregado. Entonces el Principado lo atiende, lo ve razonable y dilata hasta el 30 de diciembre la presentación de la documentación, ¿vale? Y yo entiendo que si lo dilata es que está dando por válido el curso, porque si el único motivo para dilatar la presentación de documentación era que el curso no había terminado, pues las dos variables están conexas, ¿no? Yo lo entendí así. Parece. Bueno, pues nada, al final el curso se termina y estamos a día 24 de diciembre y no hay título, y había que entregarlo el día 30. Vale, pues que es del 2025, no tengo del 2024, me cacho. Ah, sí, mira, 2024, aquí está. Vale, pues el último día para entregarlo era el día 30, que era lunes, y el día 26 nos dicen que el día 20, que es jueves, nos dicen que el día 27 se pueden pasar a recoger los títulos, ¿vale? Como veis, hay una gran facilidad para que un enfermo de ELA o su cuidador o quien sea se desplace o tenga que desplazarse. En nuestro caso nos quedaba muy cerquita, pero otros vienen lejos, ¿vale? A ir a recoger el título el día 27 por la tarde, porque es que si no, ya no tienes cuándo recogerlo, porque el 28 es sábado y no trabajan, el 29 tampoco, y el 30 tienes que presentar la documentación. Pues en nuestro caso, el día 27 por la tarde, mi padre ahí estuvo con Ángeles, yo quedé en casa con mi madre, claro, no puedo quedar sola, a recoger el título. Rellenamos un papelito para añadirlo a lo que habíamos escrito de la subvención
para presentar el título, un adjunto, ¿no? Oye, mira, aquí está la documentación, que es lo que nosotros pedimos, aquí tenéis el título. Vale, pues bueno, bastante tranquilos. Al final había salido, nos ha parecido una perreta, creímos, estos no quieren darlo y están dejándote solo un día para presentarlo. Y el día 21 de enero llega la resolución. La primera que tuvimos que nos daban 0,0 no era la definitiva, es una previa, ¿vale? La cual puedes recurrir, que fue lo que hicimos al presentar el título. Esta otra, del 21 de enero, es la resolución definitiva de la subvención. Yo nunca había accedido a una subvención, no tengo ni idea de cómo funcionan estas cosas, ¿vale? Iba sobre la marcha, aprendiendo. Y en la resolución definitiva de la subvención nos indica que 700 euros. Dios, ¿700 euros? ¿De qué? ¿Por qué no nos dan los 15.000? Si está todo en regla, si está todo bien, 700. Y encima no te dicen de qué, ni te dicen por qué no lo otro que presentaste, nada más. Y así fueron todas las cartas. A unos 700, a unos nada, a unos 1.000, a unos 2.000, a unos 400, de 15.000 máximos que había. A unos chicos que sí tenían contratado personal sanitario, sí lo tenían contratado, 0 euros, nada, tampoco, porque estaba contratado a través de una empresa. Claro, es que tú para contratar a un personal sanitario titulado tienes que estar inscrito en no sé dónde, y si no, como personal independiente, yo como persona humana, como persona física, no lo puedo contratar. Entonces estas cosas las sueles hacer a través de una empresa que está en ese registro y todo esto, ¿vale? Y se lo echaron para atrás porque si era a través de una empresa, no. Por ejemplo, la fisioterapia que hacía mi madre y todo esto y tal, como era a través de COFENCE, que ya no podíamos tampoco meterlo como personal sanitario. O sea, no, ni el logopeda ni nada. Yo, ¿y de qué nos dan los 700 euros? Pensaba yo. ¿De dónde los sacan? Ya tenía yo un interés particular. Yo, ¿de dónde sacan los 700 euros? Me pongo a mirar la subvención, lo que yo había solicitado, del transporte, El TAS, que nunca jamás había justificado. Exacto, yo había justificado 700 de transporte en la previsión de gastos, que nunca solicité después y nunca justifiqué, y es lo que me daban. Y yo, hostia, intento hablar por teléfono con ellos, nadie me sabe decir nada, nadie sabe nada. En los grupos de WhatsApp empezamos a hablar, nadie sabe nada, y sale Adrián Barbón en la tele, aquí en la TPA, y en la prensa, en la Nueva España, hablando del primer año de legislatura, los puntos que había cumplido. Los 25 puntos que tenía en la campaña electoral los que había cumplido. Habló punto por punto, los explicó. En el punto número 9 aparece la ayuda a los enfermos de ELA. Y somos, presumía de ello, ¿qué palabra te decía? Ah, sí, pioneros. Somos pioneros en ayuda a los enfermos de ELA. Y a mí ahí ya las tripas se me empezaron a retorcer. Porque mira, nos engañasteis, el curso parece que no sirve, nadie sabe nada del curso. Es que nadie sabía nada del curso famoso de que te habilitaba para dar los cuidados sanitarios. Pero es que encima, que presumas de ello, cuando había otros 2 puntos que no se habían completado, y lo matizaba. Decía, oye, no, estamos en ello, no se ha podido completar. Pues si hubiese puesto algo así, bueno, podría haber tenido cierta veracidad su expresión, ¿no? El reto demográfico. Bueno, pues claro, el reto demográfico, mira, seguimos teniendo pocos hijos. Le puso el check, ¿no? Pioneros, el check, pioneros. O sea, ya no es la ayuda tal con el check, no, pioneros. Y luego hablaba sobre ello, ¿no? Entonces yo estaba muy enfadado, pero muy enfadado. Y aún me ha enfadado un tiempo porque yo veía que esto no salía adelante y tenía una rabia contenida y veía las situaciones vitales de la gente y me quemaba por dentro. Hasta tal punto que de repente, unos meses antes, en septiembre, descubro por internet a una persona que se llama Fran Linares, ¿vale? Que es un tío que tiene aquí un box de CrossFit en la otra cuenca, en el Entrego, que resulta que creó una asociación para ayudar a gente y hace retos deportivos muy bestiales, muy llamativos para recaudar dinero, pues para distintas... Las burpees hasta Covadonga. Exacto. Entonces yo empecé que este tío se hizo el Camino de Santiago con una rueda de 250 kilos, no rodándola, sino rotándola
desde Roncesvalles a Santiago de Compostela, ¿vale? Y yo me flipé. Y vi que subió la rueda de no sé qué monte de la leche, también con unas pendientes del 20%. Y veo lo de los burpees. Y veo a Capi y a él. A Capi yo lo había visto algo por ahí, pero bueno, no tenía ninguna relación con él. Y yo venía de comer ese domingo, hacía bastante buen tiempo, estaba aquí en la terraza de mi casa, pues salía a relajarme. Os digo que estaba realmente con un poquito de ansiedad por todas estas situaciones y de ver que la gente no tenía ayuda. Y, y veo lo de los burpees. Y yo, joder, pues mira, un burpee 1 euro para recaudar fondos. Bueno, pues oye, mira, yo hago crossfit y tal cual. Bueno, inmediatamente ahora me voy a quitar la camiseta, me voy a grabar haciendo los 20 burpees para colgarlo en Instagram y poner el hashtag este de un burpee 1 euro por la ELA, enamorados de la vida, que es el lema que tiene Capi. Y lo hice mis 20 o mis 30 burpees y hice la donación, ¿vale? Como si fuese una carrera deportiva. Y luego el reto terminaba en que al cabo de un mes, Fran se haría desde el Entrego hasta Covadonga 83 kilómetros por carretera, montaña, día y noche, 3 días seguidos, haciendo burpees, unos 80 y pico mil burpees. Eso ya me parecía a mí fuera de lugar, ¿vale? Para mí, pero yo hacía mis burpees. Cuando terminé de hacer los burpees, me dice, joder, si me esfuerzo yo puedo hacer más burpees. Si alguien no puede hacerlos pero quiere unirse a la causa, pues voy a hacer los burpees de los demás. Voy a donar mi cuerpo, que físicamente no sé hasta dónde puedo llegar, pero puedo exigírmelo, y voy a hacer los burpees de quien quiera. Mucha gente porque no pueda y mucha gente porque le dé vergüenza. También lo entendí, ¿vale? Hay gente que le da vergüenza y muchos porque son vagos y no saben la suerte que tienen de tener salud física y mental y no utilizan las herramientas para todavía vivir mejor todavía, ¿vale? Entonces hice el llamamiento. Y esa misma tarde tuve que hacer unos 80 burpees de gente que me, que me, que me decía que hiciera los burpees, ¿vale? Y Claro. yo empecé a hacer burpees. Y mi mujer, que estaba un poquito tocadita de la espalda, también se puso a hacer burpees conmigo, no me dejó solo en ello. Y yo ya no tenía, hubo un momento que no tenía horas del día para hacer burpees. Y entonces fui a casa y mis padres no tenían redes sociales, no sabían nada de esto y se lo conté. Dije yo, mira, estoy haciendo burpees, les dije lo que era un burpee, que no lo sabían, se lo hice, y es por esto, mamá, es por recaudar fondos para la gente de Lela, ya que las subvenciones no llegan, ya que la ley ELA se ha aprobado en el Congreso, se han hecho las fotos, todos magníficos, todos se han puesto de acuerdo, esto es un ejemplo para Europa, para todo el mundo, pero luego vemos que no hay el cash, que es lo que hacía falta, ¿vale? Por eso no había salido la primera vez, en febrero, la ley ELA, porque el resto de partidos vieron que no quedaba claro de dónde iba a salir la financiación. Entonces yo no te voy a apoyar en dónde va a salir la financiación. ¿Qué ocurre? Que socialmente lo que se dio es que hay una serie de partidos que no han querido apoyarnos en la ley ELA. Claro, los partidos quedan como retratados, ¿no? Y al final dicen, bueno, vale, apoyamos, hacedlo como queráis, lo apoyamos. A ver dónde sacáis la financiación. Y hoy estamos aquí a día 1 de Un mayo, año. Día del Trabajador, y 2020. ellos no han trabajado. Ellos no han trabajado. Es decir, los que se tenían que ocupar, los que se tenían que haber ocupado de que la ley ELA saliese adelante con sus partidas económicas correspondientes, hoy no tienen que estar celebrando el día 1 de mayo. Hoy no tienen que estar celebrando nada ni manifestándose por ninguna calle ni nada, porque ellos no han trabajado. ¿Vale? Yo y otro montón de personas sí nos hicimos los burpees. Yo sí me hice 16.000 burpees. ¿Vale? Y otros que vinieron y se apuntaron, sí se hicieron los burpees, sí fuimos a Covadonga, y sí Yo lo recaudamos, y sí le dimos hice, visibilidad. yo lo hice con un ¡Bien! cajón. Muy Y bien, hice muy bien. Lo 1 o 2, descargaste, muy bien. no puedo Muy más. bien, muy bien, muy bien. Mucha gente que nunca había hecho ejercicio hizo burpees. Mucha gente me decía en el trabajo, ¿cómo hacemos? Es que yo no sé, es que no puedo. Tal. Dije yo, no puedo, no. Yo estoy muy cansado de los no puedos. Yo convivo con la ELA y he convivido con enfermedades y cosas. Y el no puedo es más bien No un no quiero. puedo. Es el primo de no me apetece, ¿eh? No. Exacto, exacto. Y el miedo también, que lo entiendo, ¿eh? Y también la vagancia, también lo entiendo. Somos humanos y todos tenemos de todo. Pero te apuesto que sí vas a poder. Y mucha gente que decía que no podía, pudo. Y mi padre se puso a hacer burpees con 70 y pico años. Y Ángeles, otra Ángeles muy amiga de nuestra familia, que nos ayuda muchísimo, se puso a hacer burpees. Gente me alucinó.
lo que más me queda de todo esto, aparte de los burpees, de haber dado visibilidad y de haber conseguido recaudar algo de dinero, muy poquito, la verdad, al final, con todo el esfuerzo que hubo, eh, es que hay personas que para ellos, personalmente, ha sido un cambio de vida, ¿eh? A veces cuando te enfrentas a un reto deportivo por una buena causa, descubres que el que ha resultado premiado no es el que Perdón, recibe los fondos de la causa, sino que el que resulta premiado eres tú mismo con lo que a ti te aporta Lo y que hemos, conoces. lo hemos hablado muchas veces de los beneficios que aporta la generosidad, que es un beneficio ya, como tú decías a mitad o al principio, es ese egoísmo. Al final, si te acostumbras a hacer cosas, casi las haces por ti, porque eres tú el que se encuentra mejor y el que sale beneficiado. Además, haciendo, como yo digo, el bien que todavía te provoca mayor beneficio. O sea, que es el egoísmo mejor del mundo, es el hacer Sí. cosas buenas, ser generoso, porque te viene todo de vuelta. Tati, mm, Pero pongo un pero a esto, ¿eh? Es una absoluta pena que dependamos única y exclusivamente de esto, de que salgas a hacer una maratón, de que salgas a hacer un andar en no sé dónde, de que tengas que hacer cosas así para poder conseguir dinero, para poder ayudar a yo estas personas. ahora mismo te quería apoyar en todo esto que estás diciendo, eh, haciendo ver que no nos vamos a detener, ¿no? Que la gente se va a poner manos a la obra, que los enfermos de ELA, familiares y gente concienciada, les está pintando la cara a los políticos día tras día, y que no vamos a parar de pintarles la cara hasta que den lo que tienen que dar y hagan lo que tienen que hacer, ¿vale? Porque hasta ahora, día 1 de mayo, como estamos hablando, 2025, hay más humo que realidades. Y durante este tiempo de humo y de no realidades, ha fallecido mucha gente. Y eso, Eso es lo peor. Y no solo el que ha claro, fallecido, el que tiene que pero estar viviendo y el que no otros, puede elegir libremente si vivir o no vivir. Porque elegir vivir o ponerte la tráquea o no ponértela tiene que ser una elección libre. sí, sí, Y para elegir libre, a mí no me puedes decir, mira, en este vaso voluntaria, claro. tienes veneno de este tipo y en este de otro tipo. Ahí no me estás dejando elegir. Mis dos opciones son malas. Y Entonces, para ponerme la tráqueo, yo necesito saber que tengo una ayuda, sí, sí, ¿vale? Porque a lo mejor yo quiero vivir en estas circunstancias. Ahí está la libertad de cada uno. Pero dame una ayuda que tampoco a nivel económico, con lo que se gasta en otras cosas, de verdad que objetivamente hablando, no lo hago por demagogia, sí, sí, que sí, hablamos sí, de cuatro claro, duros, ¿eh? claro, Que hablamos de cuatro míseros duros sí, sí. y que encima los partidos políticos están de acuerdo contigo. Es que no veo sentido a no hacerlo. Y no veo sentido a lo que pasó en Asturias. Y no veo sentido a que el día de las enfermedades raras, paseando por el monte, yo dije, espero no tener que ver hoy a Barbón con un comunicado en Instagram hablando de las enfermedades raras después de lo que estamos teniendo con no tener el dinero de la ayuda de Lela, de 1.800.000 euros que se ha quedado en 300.000 euros, como os dije finalmente, en 200 y pico mil. Y salió el comunicado. Y nada más que salió, escribí y dije y le etiqueté. Y se puso en contacto conmigo rápidamente. Y empezamos, yo seguía metiéndole caña por un lado, porque empecé a hacer una campaña por Instagram para que siguiese lo que estaba pasando, Claro, que era mentira, que no se había dado el dinero, y que claro, como no se había dado el dinero, ese dinero no queda perdido. Ese dinero en los presupuestos de 2025 los puedo utilizar para lo que quiera. No tengo por qué utilizarlos para lo mismo. Y hablando con él, empezamos a tener reuniones. Él ha principado también por su parte. Fuimos, digamos, como por dos caminos distintos, ¿no? Él ha principado, fue por el camino más tradicional, como asociación, como tal, pues no puede expresarse o decir, como yo decía, en las redes sociales. Pero al final el objetivo era el mismo. ¿Qué hemos conseguido? Mira, 2024 quedó como quedó, prácticamente desierto, ¿vale? 2025, después de todo esto que nos hemos dejado la vida en ello, parece que vamos a poder ser un ejemplo para otros lugares de España. Y lo que nos parecía bien de Galicia parece que va a ser mejor todavía en Asturias. En principio, lo que está es, y tiene que salir ahora a finales de mayo, principios de junio, publicado en el GOPA, una ayuda directa. No hay que hacer administrativamente ningún tipo de justificación de gastos, previsión de gastos. No. ¿Tú estás diagnosticado de ELA? Sí. ¿Tienes concedido un nivel de dependencia? Sí.
ya está, que fue lo que le dijimos desde un principio. Si tienes el nivel de dependencia 1, 15.000 euros, que era lo máximo a lo que podías acceder el año pasado después de justificar gastos que encima quedaste empufado porque no te lo pagaron. Ahí está, la cosa, la gente gastó, pero quedaron empujados. Si tienes nivel 2 de dependencia, 17.500 euros. Y si tienes nivel 3 de dependencia, 20.000 euros. No lleva ningún tipo de tema impositivo, no es incompatible con ninguna otra ayuda que haya o con ninguna otra ayuda que pueda llegar si sale, por ejemplo, algo a nivel nacional, la ley ELA, o algo incluso a nivel, imaginaos, europeo, ¿vale? No es Además, incompatible. es que es lo que, bueno, estamos viéndolo. Hace un par de capítulos teníamos a Jordi Sabaté que nos contó sus cuentas directamente. O sea, 20.000 no le da ni para un mes y medio, vamos, a él. O sea, estamos hablando de unos gastos reales. Estamos hablando de una enfermedad que no tiene trampa ni cartón. O sea, el que llega a tener ese diagnóstico es una persona que es dependiente y va a ser cada vez más dependiente. O sea, no hay que hacer muchos papeleos. O sea, ¿qué me estás contando? Que soy dependiente, que tengo gastos. O sea, sí o sí. O sea, es que no me los estás atendiendo tú, porque mándame una persona que me atienda, ¿no? No me des el La, dinero, prefiero que me la mandes a ley, una persona, ¿no? la ley ELA a nivel nacional va, yo creo que va más enfocada a eso y a ese caso, por ejemplo, de Jordi, o de Capi o tal, que esos casos ya más límites en los cuales estás con la tráqueo, ¿vale? Va más enfocada a eso, porque sí que te van a ofrecer la asistencia. No hace falta el dinero, ofréceme la asistencia. Es más, mucho mejor, menos preocupaciones Claro. oye, O y sea, si uno falla, me viene otro y tal, claro. tenía una gestión empresarial complicada, buscando empleados, que le Claro. costaba encontrar a veces y que a veces estaba, pues eso, gestionando su enfermedad a unos niveles que dices tú, o sea, que me tengo que estar yo preocupando de esto. O sea, que tengo un problema al que se le viene otro y otro y otro, y es una enfermedad que no hace más que provocar de problemas externos ya al padecimiento de la propia enfermedad, que son inconcebibles en cualquier otra enfermedad. O sea, no sé, es como si alguien que tiene cáncer tiene que ir a buscar la medicina, no sé, a caminar por ahí, por el mundo, a traerla con su coche, no sé. Cosas así, ¿no sabes? Gestiónate tú, vete al laboratorio y tráete tu quimioterapia, ¿no sabes? Y dices tú, pero ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Pues la ELA es un poco así, estás tan abandonado que la propia gestión de tu enfermedad es un problema a veces hasta más gordo ya de lo que te... Bueno, lo que quiero decir ya para resumir, porque nos ha salido el capítulo gigante más largo del mundo con Pablo, y en el que hemos menos hablado Tati y yo, que tampoco nos quejamos, no estamos aquí para hablar, sino para daros altavoz a todos, es fijaros esta persona, con su talante, con su forma de ser, con todo, con cómo está desesperado. Imaginaros personas con otro talante, que los problemas les pueden superar, como tú dices, endeudados hasta las cejas de cosas que no saben ni dónde va a salir ese dinero para atender a un familiar que se está apagando ante ellos y que no pueden otra cosa que hacer que cubrir sus necesidades lo mejor posible. O sea, es que parece que estamos hablando de marcianadas y en final, como tú decías bien, Pablo, si es lo más sencillo del mundo, quiero estar vivo. Por favor, no me hables de aceititos porque vamos, es que te tiro el bote a la cabeza. ¿Qué me estás contando? No me ayudes, no me ayudes a morir, ayúdame a vivir. Claro, Porque a pesar de todo, quiero y el estar mensaje que vivo. quiero que quede es que a pesar de todo, o sea, a pesar de todo lo que yo he aprendido con todo esto, es que incluso en estas situaciones ya tan difíciles, puedes tener ilusiones de vivir. Sí, Y para mí estoy aprendiendo de enfermos de ELA con la enfermedad más avanzada o menos sí, avanzada, me da igual, pero estoy aprendiendo que es que tenemos, joder, y ojalá no estuvieseis enfermos, ¿eh? Ninguno, ni tú, Tati, ni mi madre, ni Capi, ni Unzue, ni nadie, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Pero sois un regalo para la sociedad. sí. La fuerza, la ilusión, las ganas de ayudar dentro. Es que Ejemplo, cuando alguien te intenta, alguien que no puede casi caminar, te intenta levantar, ¿sabes? A otro que está bien. Eso, cuando alguien que le está pasando muy mal la vida me tiene que dar a mí ánimos y con su vida, con su ejemplo de vida, ¿eh? No solo hablando, sí, su ejemplo de vida, esto es un regalo para la sociedad. A esta gente hay que ayudarla porque esta gente
va a hacer mejor nuestra sociedad y nos va a hacer enfrentar mejor a todos los problemas y barreras que nos surjan. Y eso es lo que yo quiero, que todas estas personas, darle esperanza de vida, darle los recursos, simplemente económicos, directa o indirectamente, con la ayuda humana directamente, para que cuando llegue el momento puedan elegir y antes de que llegue puedan vivir con cierta tranquilidad la situación que ya es muy jodida. Porque si tu vida, si Tati, tú estás preocupándote de cuando empeores, cómo van a ser las cosas y lo que vas a hacer, no estás viviendo con cierta plenitud. Ya sé que no va a ser todo... No, sí, ya a día de hoy, ¿sabes? yo tengo unos gastos muy extras. Claro, no, claro. Sobre claro. esto, ¿sabes? Muy Claro. extra, que no me cubre. Claro. Hay cosas que como tenga que estar esperando un fisio que me llame cada 9, 10 meses, pues imagínate cómo estaría yo. Entonces, bueno, yo, Pablo, quiero darte las gracias porque nadie ha hablado tan claro sobre este tema de la ley ELA y sobre todo en lo que es el Principado de Asturias, que muchas veces a mí me han dicho, no, pero el Principado dice que ya llegó. Digo, ¿a quién? Porque yo no conozco a nadie. O sea, es que yo conozco muy pocas personas que le haya llegado lo que han prometido. Igual que aquí, igual que en Cataluña, igual que en Madrid, igual que en todos lados. Estamos Testimonio, todos iguales. Claro y directo. Entonces, Pablo. Gracias, Pablo, de verdad, por estar aquí. Que nos sigas manteniendo al tanto, Sí. tanto Rosalina como tú, de cómo está el asunto en Asturias, porque claro, la ley ELA Ya está para veréis, todos. va a ser una ola, Tati, va a ser una ola. Muy bien. Te lo aseguro, va a ser una ola, porque no va a haber excusas, porque lo que no se podía hacer el año pasado, este año sí se va a poder hacer, y a Barbón se lo dijo. Yo no te critico en lo personal, yo te critico en lo profesional. Sí. Podemos construir juntos. No es- Estuvo mal hecho, No. y hay gente que se quedó en el camino, pero podemos construir juntos, y que esto sea una ola, y esto Claro. termine en otras comunidades y termine en la ley ELA. Bueno, mil gracias, Pablo. Como habéis visto, es un retrato de la realidad. Pintamos la cara al que lo hace mal, pero tampoco nos ponemos a matar a nadie. Tenemos que trabajar juntos y Pablo, con su tenacidad, ha reconducido, ha insistido entre todos, ¿vale? El Principado, todos haciendo fuerza, como tú decías, pero también se pueden reconducir las cosas, porque yo al final, yo no quiero arrancarte la cabeza, quiero que me soluciones el problema, y porque lo otro no me serviría de nada, pero si te tengo que apretar, te voy a apretar, que lo tengan claro los políticos, los responsables que están para solucionar problemas. Lo decíamos todavía el otro día, son unas personas que se han presentado voluntarias para resolver problemas a otros seres humanos con los que convivimos. O sea, es la definición pura de político. Me presento voluntario para tratar de mejorar la sociedad. Coño, pues hazlo, ¿eh? Nos gusta que te escuchen. Aunque tengamos que ser un poco peleones, también hay que entender que tienen muchas cosas que solucionar, pero bueno, hay que pelear más por los que tienen más prioridad. Y en este caso, personas a los que su salud, su estado emocional, su estado económico, todo eso es angustioso y se puede resolver poniendo dinero. Ostras, vamos a poner dinero y lo resolvemos, porque encima es que es urgente, que mañana van a estar peor, fijo. O sea, nadie va a estar mejor hasta que Yone, capítulo anterior, en su laboratorio de La Joya y sus compañeros y todos los demás investigadores que por el mundo lo solucionen. Hasta ese momento tenemos que hacer de tripas corazón y ayudar a estas personas lo máximo posible. El enfermo, cuidadores, familiares, amigos, todo su entorno está sufriendo muchísimo y se ven, pues eso, muy afectados en todo. Así que como sociedad estamos para ayudarnos los unos a los otros y poner dinerito en la carretera, poner dinerito en el hospital, poner dinerito, pero estamos pidiendo un dinerito para esta gente que lo está pasando muy mal, como acabáis de comprobar. Gracias, Pablo, por este testimonio tan crudo y tan real. Vosotros. Seguiremos al pie del cañón. Imagínate tú que no te suscribes y estás viendo esto, o sea, te pasamos por encima a la mínima. Y nos ayudas. Nos vemos. Chao, chao.